Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Buenas noches, gracias por estar aquí. Qué bueno, la verdad, me alegran, no saben cuánto es un gusto poder estar con ustedes. A los amigos que nos ven de día, de noche, en donde sea que nos estén viendo, no saben qué alegría nos da, es un placer. Por favor, invitarles a que compartan la transmisión. Es una gran oportunidad para estar agradecido por la vida y por la salud. Quiero dar en especial agradecimientos y a las personas que han contribuido desde el inicio de este canal, ¿ok? Aquellos que desde el 2019 se han formado en la parte de los partners o colaboradores o patrocinadores del programa de Quiero El Salvador. Comienzo los saludos y agradecimientos para aquellos que están pendientes en apoyar, por supuesto, la recuperación. Como saben, algún día les comenté que estaba en un tema de recuperación de salud y pues algunos han estado más pendientes que otros. Sin embargo, han demostrado su afecto con muestras de apoyo, ¿no? Gracias a Jen y Robert hasta Australia, a Dori, a Rogelio Ruiz, un amigo escritor de Estados Unidos, a Jorge, a Ana, a Nacho, a Leti, por cierto, hasta Canadá, bendición, está súper helado, me comentan, qué tremendo frío. Saludos a Francisco Chávez, Elías, Miguel, Oscar, Arelí, Hugo, Ana, Armando Esquivel, José, Ana, a Alma, a Mamaeli, a Will, a Ramón, Yeyexi, Rey, JC, Francis, Osme, el doctor Celso, que estuvo pendiente de darme las consultas, a Víctor C., a Ángel, a Neri, Rudy, Ana, Alicia Romero, José A., Guadalupe, René Torres hasta Australia, Francisco Ángel, William Rosa, Salguero, Ricardo, Sandra Benítez hasta Canadá, Hilar Sánchez, Wilfredo Hernández y por supuesto todos los amigos que están pendientes aquí, no olviden compartir, ¿no? Te invito a comentar, compartir, dejar tu like, con eso nos apoyas grandemente. Y aquellos que quieran comentar, pues, y compartir de sus bendiciones, ahí está el código QR que va cambiando a Bitcoin y a dólares, lo pueden hacer sin ningún problema. Comencemos, hoy tenemos unos invitados muy interesantes de los cuales vamos a hablar en este momento. Vamos a ello después de la intro. Que Diosito me lo bendiga y no olviden compartir la transmisión. Zombie Apocalypse. Bueno, gracias amigos que están aquí a esta hora. Les vamos a poner un poquito de musiquita de fondo, la verdad, que están en su programa de Quiero El Salvador, un programa que estamos haciendo para hacer entrevistas de diferentes tipos y de diferentes personalidades. Déjenme decirles de que hoy tenemos una pareja muy poco típica, más bien algo atípica, diría yo, porque estamos hablando de una combinación anglo-salvadoreña. Y ya se imaginarán por la miniatura que pusimos ahí de nuestra amiga gringa que se ha venido a El Salvador. Interesantísimo testimonio e historia porque viene no solo amando al país, miren, y vamos a hablar de eso. En preguntas incómodas, eso no se lo dije para que no se fueran a asustar, porque vamos a hablar justamente de cómo se enamoró de César. Una historia de amor muy interesante, la cual vamos a conocer. Por favor, no se vayan hasta el final. El Salvador. Decirles de que vamos a tener una interesantísima historia. Quiero El Salvador. Que nos va a permitir generar esa dinámica, ¿no? Ahora, si ustedes están aquí hasta este momento es porque les interesa. Gracias por ello. Hacemos desde ya la introducción a nuestros amigos desde Miami y también desde El Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Jen y César? Bueno, primeramente, buenas noches, bienvenidos. Andan turisteando, qué bonita esa vida y hoy vamos a hablar justamente de eso. Bienvenidos a su programa de Quiero El Salvador. Cuéntenme, primeramente, ¿quién es Jen y quién es César? ¿Cómo está eso de que se enamoraron no solo de este pedacito de tierra, ¿no? Sino que también están conformando una familia muy bonita. Ya vamos a platicar de eso. Pero bueno, platícanos, Jen, tú y César, preséntense desde dónde, desde cuándo están en El Salvador, quiénes son ustedes y qué hacen ustedes para que esto funcione, porque hay una variedad enorme de culturización gringa y salvadoreña, que pupusas, que burritos, poquito dicen, no, yo creo que es bastante, pero bueno, ahorita lo vamos a platicar. Así que les dejo el espacio, adelante. Bueno, yo soy César. No. Yo soy Ari en TikTok y Twitter y Instagram. Y en Instagram, sí. Y
¿Y tú ¿Quién eres? eres? Yo soy César. Y bueno, nosotros vivimos en El Salvador en vez de vivir en los Estados y estamos casados por un poco más de un año. Um, sí, ¿dónde empezamos? ¿Dónde quiere que empezamos? Pregunto, la primera pregunta incómoda. A ver, del 1 al 10, ¿qué tanto quieres a César por la diferencia clara que hay cultural del 1 al 10? Por favor, ser sincero. Me dijiste que al inicio ibas a ser sincera porque estamos hablando, yo no te alcanzo a ver, no sé si es por la iluminación, pero te voy a poner mi ejemplo para que me puedan comprender. Mi mamá es morena, mi papá es blanco y yo salí color chocolate. Entonces, en el caso tuyo, César, tú te veo tez morena, trigueña, ¿no? No sé si me equivoco. Un Sí, poco. un poquito trigueño más tirándole a blanquito, sí. Ok. A ver, creo Pero, que pero en el caso de Jen, ella es totalmente blanca. Comenzando por ahí, es una gran diferencia. Entonces, pregunto, del 1 al 10, el amor por César, porque le gustan las pupusas y a ti te gustan los hot dogs, las hamburguesas, no sé qué otro tipo de comida, ya vamos a hablar justamente de eso. A ver, te dejo para que me respondas y me puedas decir a mí y a la audiencia eso que seguramente le interesará muchísimo porque estaban esperando una entrevista típica, ¿no? Yo no les voy a preguntar cosas típicas porque necesito su expresión y su reacción en vivo. Así que adelante. Ok, bueno, bueno, como cocina, un 10%. Y, no, claro que mi amor por él es un 10, claro que sí. Y mi amor es, él me apoya en todas las cosas. Y eso es una cosa con matrimonio. Hay que apoyar cada uno, porque si no, vive como vidas paralelas. Y, um, y eso es solo una de las razones porque yo lo escogí, es porque yo sabía que él siempre me apoyaría en mis sueños y en, en mi vida y él estaría a mi lado, ni importa qué pasaría en mi vida. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjate que, a ver, quiero una reacción tuya, hazme el favor, no te voy a decir para qué, pero tócale aquí en el cuello y dime qué temperatura tiene César ahorita. 99, casi 100. Él es más nervioso. Ahora te toca a ti. A ver, yo no la veo nerviosa, pero César, a ver, tócala tú, a ver qué tal, cómo está de temperatura, si está fría o está caliente. porque no te das cuenta cómo está moviendo la pierna y todo eso. Es que Eh, por eso les pregunto, lo que pasa es que yo quiero la reacción en vivo, real de ustedes, porque ya ustedes ya están acostumbrados a redes, pero no a estas preguntas que seguramente les van a generar algún tipo de reacción espontánea, que es la idea de esto. Vale, luego de esto, que fue como la introducción para romper el hielo, yo quiero que me hables en específico tú, Jen, porque sabemos que tu esposo es salvadoreño, nacido en El Salvador, porque hay salvadoreños nacidos en el exterior de padres y madres salvadoreños. En el caso tuyo, César, eres nacido en El Salvador, ¿verdad? nacido, criado y creo que aquí voy a quedar. Ok, perfecto, bye. En el caso tuyo, Jen, pregunto, has visitado más de 21 países Uh-huh. y tienes una gran variedad. A mí si me preguntan, a mí me encantan las pupusas. Por cierto, a los amigos que no saben qué es una pupusa, es esto, miren. A mí me encanta la pupusa. Sin embargo, me encantan los tacos también. Me encantan las baleadas. Si ustedes van a Honduras, ahí resulta de que le encanta a la gente las pupusas y las baleadas. Y se pelean que si son salvadoreñas y son hondureños. Aclaro, las pupusas son salvadoreños. O sea, tenemos aquí un representante de las pupusas y un representante del hot dog, la hamburguesa, porque le gusta mucho la comida típica. ¿Eso es un mito o es una realidad, Jen? Las Bueno, pupusas.
equivalen a los tacos en México, pero también a los hot dog y las hamburguesas en Estados Unidos, porque o tienen un platillo típico ustedes. Bueno, de hecho, eso es una de las razones por que yo vivo en El Salvador y por qué elegí El Salvador en vez de los otros 21 países que he visitado, es porque es tan fácil de vivir sanamente en El Salvador. Entonces, de hecho, no me gusta mucha carne y, y también tengo algunos problemas con mi dieta, como de gluten, y tengo problemas con las cosas lactosas, pero en El Salvador tiene la comida perfecta, porque tiene una papusa de arroz con frijoles adentro y tiene que tiene los prebióticos. Prebióticos. Tiene la salsa de tomate y esa es como la comida perfecta, porque no tiene ninguna alergia. ¿Qué se llama? Alergia, no te da alergia. No tiene alguna alergia en la papusa y también es súper rica y es saludable. Entonces es mucho más fácil que en otros países, porque en otros países, especialmente en los estados, hay que evitar tantas cosas y leer cada ingrediente para saber si algo está bien por mi cuerpo o no. Una pregunta. Obviamente que tú tienes ya creo que más de un año, te escuché decir, de vivir en El Salvador, digamos, permanentemente o mucho más largo tu periodo, porque probablemente antes lo visitaste, pero el periodo de tiempo es más largo. ¿No te costó pasar o hacer la transición a ti de esa comida que estás acostumbrada de otros países, probablemente más de Estados Unidos porque has vivido más allá, a la comida salvadoreña, que por cierto es súper muy variada? La verdad que vamos a poner unos platillos para que me digas si los has probado, porque lo cierto es que muchos salvadoreños, déjame decirte, Jen, que ni siquiera viviendo en El Salvador han probado estos platillos totalmente. Entonces, eso me interesa. Vamos a ver, pongo el primero. Fíjate, tú has probado esta delicia. A ver si sabes cómo se llama. Sí, No le soples, por favor, no le soples, César. Lo siento. You're cheating, no cheating. Sí, lo he probado. And I think it's pan con frijoles. Eso, aplauso. A ver, a los amigos del chat, por favor, no olviden compartir la transmisión. Va 1-0. Le voy a hacer preguntas también a César porque vamos a poner ahí a prueba, ¿no? El amor. Okay. Démosle, Vamos a ver. Vamos. La segunda pregunta, ojo, la segunda pregunta que vamos a hacer ahorita es relacionada a una forma de hacer ejercicio en El Salvador, ¿ok? Lo tiene que saber César, ¿ok? Y seguramente lo hacen en Estados Unidos. Ahora, nosotros tenemos 146 de esos aquí en El Salvador, aproximadamente. Y ustedes que trabajan en turismo van a saber, probablemente cuando les diga de qué se trata, a qué me estoy refiriendo. Como 146 tenemos de eso. Así que pregunto, ¿cuántas veces has escalado, por ejemplo, el volcán de Santa Ana? A ver. ¿Cuántas veces? Realmente yo no he ido al volcán de Santa Ana. No, hemos... Un punto menos, va ganando Jen. Quiero explicar lo siguiente. Siempre A ver. hemos tratado de ir al volcán de Santa Ana, llegamos un poco tarde cuando han salido los guías turísticos de la zona del Cerro Verde. Entonces nos ha tocado subir el volcán de Izalco. Sí. Ok. Hemos Bueno, está bien. Izalco muchas veces. Ok, perfecto, está perfecto. Vaya, vamos a darle uno y uno. Ok, ahora nos vamos a ir a un platillo de comida. Y fíjate que le voy a poner que es una comida, aunque parezca que es una comida sencilla, es una delicia, es un manjar de los dioses. Para las personas que vivimos aquí, seguramente lo hemos comido
todos. Ahora, si no te ha invitado a comer esto, César, le vamos a poner un punto menos. Ahorita van parejos, le vamos a ir restando puntos, ¿ok? Ok, así que fíjense, vamos a poner en contexto a los amigos que van recién llegando y que ahorita van a compartir la transmisión. Estamos conociendo a una gringa que se enamoró de El Salvador, pero miren, mírenme la seña. A ver si me la puede ver. A ver, levanta la mano. Ese es El Salvador que se enamoró, miren. Ahí está, miren. Ese es un amigo salvadoreño que nos tienes que dar el secreto, por favor. Oye, ya esto lo vamos a dar para el final porque miren, qué bonito es cuando una pareja se quiere, se ama y se apoya, porque estaba escuchando en la antesala del programa lo importante que es cómo trabajan en equipo. Pero bueno, vamos a ello. Esta es pregunta para Jen. Pregunta, ¿has comido de esto, Jen? Claro que sí. Es tortilla. No le soples, ¿cómo se llama? Bueno, es un nombre. Bueno, usualmente nosotros pasamos por un kiosco al lado de la calle para que las tortillas están frescas y calentitas y busque un poco de queso fresco y se ponen adentro y el aguacate, no es avocado, aguacate hasta encima. Ok. Eso se llama tortilla con queso con aguacate. Digamos que ese es el nombre típico. Tal vez no lo dijiste con las palabras exactas, pero eso es. Te felicito, llevas 2 puntos. Aprendan salvadoreños. Qué impresionante que una amiga que tiene menos de... No avocado. lleva dos, César. Vamos a ver si vas a ponerte a la delantera. Ok. En el país, y esta es una pregunta que va para los dos, vale doble punto. Yo voy a llevar aquí los puntos, ¿ok? Tú llevas ahorita Jen, llevas 2, y también, vamos a ver, César lleva 1, ¿ok? Esta pregunta es para los dos. La van a responder en partes. ¿Han escuchado que cuando la gente está enamorado, una persona termina la frase del otro? ¿Ok? Sí, sí se han fijado que muchas veces una persona está hablando, pero el otro termina la frase. Ok. Tú la vas a comenzar, César, ¿ok? Y Jen la va a terminar. Okay. Si la consiguen, les voy a dar 2 puntos a cada uno. Si no la termina, entonces solo le voy a dar punto a uno, ¿ok? Y es nada más uno. Ok. En El Salvador, ¿el dinero alcanza cuánto? Entre los dos la tienen que responder. Sí, wait. No, it's the president. Wait. Ajá. ¿Tiene que terminar o yo tengo que terminarlo? Y ahí le faltan 2 palabras. En El Salvador, el dinero alcanza. ¿Cuándo? Faltan 2 palabras ahí. Ok. En El Salvador, el dinero alcanza ¿cuánto? ¿Cuándo? When? ¿Cuánto? It's the phrase de Bukele. Oh. Ya llevas un punto, César. Ya llevas un punto. Roba. Vamos a ver si te ganan los dos. Ajá. ¿Qué roba, no? A ver. Ah, más o menos. Repítela, por favor. Tienen que decir las dos juntos. Ahí faltan 2 palabras. La roba. Se lo roba. Se la roba. A ver, digamos la completa, la mitad y la mitad. Vamos a ver. Tú comienzas, César. El dinero alcanza. Ajá. Cuando nadie se lo roba. Así es, exacto, aplauso, llevan 2 puntos. Amigos de la audiencia, me está dejando impresionada. Ahorita llevas 4, Jen, y llevas tú 3, César, te felicito. Te va ganando Jen, ¿ok? Te va ganando Jen. Pero miren, qué bueno, me alegro porque, ¿saben? Muchas veces yo le digo a las personas, la mayoría de las personas no conoce su historia y el que no conoce su historia está lamentablemente condenado a repetirla. Y es importantísimo de que nosotros hagamos valer también nuestro conocimiento, nuestra historia a las nuevas generaciones y a los nuevos interesados en el país. Y vamos a hablar justamente de ese tipo de negocios de los cuales en el futuro se va a ver muy comúnmente. Ahora, este plato que le voy a poner ahorita vale 5 puntos para el primero que me lo responda. Tiene un nombre que no es así como muy común. Lo pueden
Con que me den una referencia va a valer, ¿ok? Porque parece de una cosa, pero probablemente sea de otra, ¿ok? Así que, ¿están listos? ¿Están preparados? Sí. A ver, eso, así, eso, me llega Jen. 5 puntos por 5 puntos, vamos. ¿Qué es esto? Es, es ¿Ah? Lo quité para que no lo pueda ver. ¿Qué era? A ver, a la cuenta de 3, 2, 1. es sobre pata. Sopa de gallina. No, I think no es sopa de pollo. A ver, ¿qué es? Sopa de ¿Sopa de gallina. chipilín? No, porque tiene hojas. Sí, es chipilín. Eso es chipilín, ¿no? chipilín. Ha de ser sopa de... Perdiste puntos, porque no era sopa de pollo, es sopa de chipilín. Impresionante, Jen. Me dejas impresionado. Tienes poco tiempo de estar viviendo en El Salvador y eso a mí me causa, pues me alegra muchísimo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces este tipo de contenido que probablemente consumimos a diario, muchas veces no estamos orgullosos de él, no lo probamos. ¿Sabes cuántas vitaminas, nutrientes, minerales tienen estas sopas? Casi siempre se la dan a las personas que tienen algún tipo de problema de salud. Y aquellos que se quieren proteger porque tiene hierro, tiene otros minerales, es fenomenal, altamente recomendado. Como dice una amiga, de éxito. Ok, Sí, bye. Ahora, cuando estaba viendo una montaña y encontré un bush de chipilín. Y encontró un entonces ahí está el secreto, ¿verdad? Gracias. Vamos caminando porque salimos a caminar ahí cerca de la casa. Okay. Íbamos caminando y de repente empezamos a sentir el olor a chipilín y nosotros, es sopa, le digo. No, me dice, sopa de chipilín. Y estaba pero inundado de árboles, de arbustos de chipilín. Y yo soy honesto, yo entendía que hay dos tipos de árboles o arbustos, no sé, o matas, no sé cómo les se puede decir, muy parecidos, pero una sí es chipilín y otra no es chipilín. Incluso hay gente que le comentó ahí en su TikTok que habían esas dos diferencias. Yo medio de pequeño me acordaba de eso. Entonces, por eso ella subió su TikTok y toda la gente le empezó a decir, sí, ese chipilín, ese chipilín. Sí, porque yo quería probarlo y ella estaba, no, puede ser tóxico. Sí. Justamente ahora, decirles de que vengo del centro histórico, hay una pupusería al otro lado del Parque San José. Nunca había ido, la verdad, me gustaron los sabores. Son bastante limpios, ya ven que eso es importantísimo para el turista, que sea un lugar aseado, limpio, que no se me vaya a enfermar. Y vi justamente que habían pupusas de chipilín. Yo estoy sorprendido. En el Zonte, altamente recomendado, yo les invito a que, no recuerdo ahorita el nombre de la pupusería, pero hay una pupusería que vende pupusas de zanahoria con queso y pupusas de chocolate con queso. Es una delicia. Vale la pena ir solo por ir a comerse esas pupusas. Una cosa impresionante. Simplemente, si ustedes no lo han probado, invítenlo, hagan un tour pupusa, así como hay la ruta de las flores, hagan un tour pupusa y vayan a probar esas pupusas que son espectaculares. Tienen un sabor buenísimo. Hay un lugar en Izalco que se llama bueno, está en el centro, no en el parque, que tiene las pupusas bruja. Otra pupusa deliciosa. Las pupusas brujas, altamente recomendado y súper económicas. Valen apenas 75 centavos. Y de todas las pupuserías solo hay una que la tiene. O sea que no hay dónde se van a perder. Entiendo yo que el nombre viene. Podemos hacer por el próximo video de YouTube. La ruta de pupusas. Sí. Bueno, ahí queda, listo la invitación, ¿verdad? Vaya, para ir dejando una pausa de la comida, porque ya vamos a entrar en materia de las cosas interesantes también que ustedes están haciendo en materia de turismo, inversiones y cosas que seguramente ya van a conocer los demás amigos que nos están escuchando, viene un platillo típico. Quien no lo ha probado esto no es salvador. Así que el primero que me conteste, ¿ok? Sin trampa, ¿ok? Sin trampa, lo voy a poner un momento. Y bueno, por favor en los comentarios, amigos, en el chat si usted sabe de qué se trata. Lo voy a poner así rapidito y me dicen, sin que lo vean tanto, me dicen qué es. Así que 3, 2, 1. Sopa de frijoles. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué tiene? ¿Tiene algo en especial? Eso es obvio, una sopa de frijoles, pero tiene algo en especial. Esta vale 10 puntos, a ver. Ya lleva 5. Vamos a ver. Oye, A ver. Rápido. Con más y con huevos. Y tiene arroz, creo. Eso. Frías y no logro ver si tiene otra cosita más ahí. Es roja.
Sí, Oh, son porque es de frijoles. Ah, frijoles. miren, Oh, por eso. Pero también hay salchicha No, amor, al eso es lado. masa. No, allí Ah, no. abajo con el aguacate y la queso fresco. Salchichas, ¿sí? ¿Cómo se no, llama? de cojute, ¿Eso? ¿comienzan con qué? Son chorizos, Son No, chorizos. No, chorizo es veggie. butifarras. eso. Para Buti- los que no saben, para los que no saben, las butifarras, fíjense que si ustedes no las han probado, les invito que por favor no compren más de $5 porque son adictivas. Si ustedes compran $5, no les van a alcanzar, pero es mejor quedarse con las ganas que aburrirse porque son demasiado ricas. Entonces, mi recomendación es que si ustedes van allá, y creo que la Niamari, hay una persona que las inventó ahí, que todavía existe, todavía está la señora de la receta, y resulta de que le pone tanto empeño a ese producto que ustedes compran $5 y ustedes quieren comerse $20 de butifarras. Entonces, pero para que no se enfermen, recomiendo altamente que solo compren $5. ¿Ok? Cada uno, no vayan a comprar 5 para los dos. ¿Ok? Para que ustedes las prueben, pero que se queden con un sabor delicioso. Entonces resulta de que este platillo tiene 3, 4, 3 y media butifarra. En efecto, tiene queso duro, queso fresco, puede ser, tortilla. Yo la prefiero tostada, tiene huevos, masita, como tú dices, es una sopa de huevo con frijoles, ¿ok? Se acompaña con esto y la pregunta para que se ganen los 10 puntos los dos. ¿La has comido? Si me dices que no, pero me dijiste que ibas a ser sincera, ¿ok? Si no Sí, lo has probado, dime, y si lo has probado, dime. ¿Has probado este platillo que te acabo de poner en pantalla? sí, hemos probado en el mercado. Yo creo que Ok, es perfecto. los videos que tengo. Perfecto, vaya, mira. Lleva para que vean cómo va el puntaje, luego te voy a dar la oportunidad también a ti para que te repongas. Te va ganando por 7, César. Tiene la Vaya, remontada histórica. viene la revancha. Así que vamos a la siguiente. Ya está hablando de un poquito de preguntas a los amigos. Por favor, en el chat nos hacen los comentarios, aquellos que quieran saber. Muchas gracias. Nos tomamos el tiempo. Gracias. Tacos Puki de Puki, un gusto. Qué bueno, dice mi país es bonito. Feliz noche, bro. Dice Will, mucho gusto, bendiciones. ¿Qué están haciendo? Dice Nelson Rivera. Mari, bendiciones. Y también a María Guevara. Decirles que van a notar una cosa diferente en el chat y es que hemos deshabilitado los super chat, los super sticker, los miembros, lo hemos quitado. ¿Saben por qué? Es una injusticia y voy a decirlo porque también ustedes están haciendo YouTube y aunque no sea una fuente de ingresos tal vez, pero en algún momento van a tener que crecer como tienen una idea de impulsar el país. Es un buen mecanismo. Resulta de que YouTube, si ustedes, por poner un ejemplo, reciben $20, de $20 se quedan casi con un 52%, solo YouTube. De ese 52%, de ese 48% que queda, Biden nos quita el 34%. Y está bien si viviéramos y recibiéramos beneficios allá, pero lo cierto es que no entiendo por qué nos cobran y nos tasan a nosotros cuando nosotros no tenemos calles allá, no recibimos beneficios, no tenemos security, no tenemos absolutamente nada. Entonces, por el momento hemos decidido quitarles eso y si ustedes quieren colaborar con el canal, utilicen el mejor mecanismo. Miren, cero comisiones. Ahí están los códigos QR, llega directo, el 100% en tiempo real. Y ¿saben qué? Están usando una tecnología que va a transformar el mundo. Hemos escrito, ya me parezco al nuegado, perdón, hemos escrito un post justamente, es para ver si estaban atentos. Hemos escrito un post justamente sobre las ventajas y beneficios del Bitcoin. Y a esto va la pregunta que vamos a hacer. Que vamos a hacer a ustedes ahorita. Ya esto ya no tiene punto, solamente es para poder interactuar. Pregunto, ustedes como futuros inversionistas que traen al país, ¿qué es lo primero que les preguntan sobre el tema del Bitcoin? ¿Qué es lo que les preguntan cuando están aquí o antes, digamos, de tomar la decisión de llegar? Porque déjenme decirles que Jen y César tienen una empresa que lo que ofrecen es básicamente una guía asistida para posibles inversionistas en El Salvador, pero que primero vengan a turistear, les dan alojamiento, bueno, todo incluye todo eso, un tour si quieren, pero de eso va a platicarnos ahorita Jen y César. Pero pregunto,
¿qué es lo primero que les pregunta sobre el país del Bitcoin, no? Vamos a poner entre comillas porque ahí hay una materia que tenemos que hablar para que las personas sepan que estamos en desarrollo, en ese crecimiento, pero todavía hace falta algunos pasos que dar. ¿Qué es lo que les preguntan a ustedes cuando dicen, bueno, El Salvador? ¿Qué? ¿Hablan de pandillas? ¿Hablan de oportunidades? ¿Hablan de inversiones? ¿Hablan de turismo? ¿De surf? ¿De qué es lo primero que les preguntan? A ver, sin mentir, los dejo en pantalla completa. Ok, en este momento voy a tomarme un poquito la conversación y la batuta porque eh, yo, después de que mi esposa hace el primer contacto, cuando se recibe al interesado en venir al país, soy yo el que empiezo a hacer las preguntas. Nosotros tenemos un formulario primero dentro de nuestra página web, que es www.livinglikealocal.com, que significa vivir como un local. Lo primero que nos preguntan es, ¿cómo puedo hacer para emigrar a El Salvador? Esa es la pregunta, la primera que ellos hacen, siempre de rigor. Eh, entonces, en base a eso, nosotros creamos una videollamada con ellos para eh, conocer las expectativas que ellos tienen de El Salvador, por qué es que se quieren venir a El Salvador. Y nosotros le tratamos en esa entrevista de plantear las realidades que esta persona va a sentir al pasarse en El Salvador. ¿Por qué también nos llamamos Living Like a Local? O sea, viven como un local. Es porque si un extranjero, a mi modo de ver, yo que también he vivido fuera del país, me quiero adaptar a una cultura, y creo que nosotros lo hablamos previamente, es bueno que el extranjero sepa que al país que al que va probablemente es muy diferente de donde él viene y que ese choque cultural no lo reciba de golpe. Porque mucho extranjero a veces viene o venía antes y quizás encontraba ese choque cultural primero en el lenguaje. Nosotros, dentro de todo el programa que nosotros ofrecemos darle clases de inglés. Tenemos un profesor que da clases, perdón, español, en línea. Y dentro del formulario que hacemos, nosotros le preguntamos eso. ¿Por qué? Porque sí, hay muchas personas bilingües en El Salvador, pero todavía no llegamos a un nivel tan alto para que una persona que, bueno, utilizan más el inglés para comunicarse universalmente, sea 100% una forma de comunicación efectiva para ellos. Quiero mencionar un ejemplo. Ahorita nosotros nos encontramos en la zona de la Unión, andamos aquí por Conchagua, andamos con un cliente que es alemán, que le estamos haciendo como una visita guiada, que conozca, que tome referencias, porque él quiere un lugar cerca de Bitcoin City. Tenemos otro cliente que le estamos dando hospedaje. Él no ha, bueno, el cliente alemán ha un 40%, pero el cliente él no habla para nada en español. Ese servicio, y esas son las cosas que nosotros poco le vamos ofreciendo. Él todavía no, el norteamericano todavía, bueno, compatriota de mi esposa, todavía no está en el hecho de que si se quiere mudar para acá o no, está conociendo. Pero el otro cliente que es alemán, él sí ya está bien adelantado, ya hemos investigado la forma para la aplicación de su residencia, la documentación que él necesita, y todo eso ya lo hemos avanzado. Pero sí, la primera pregunta de rigor, para no tardarme tanto, es ¿cómo puedo hacer para mudarme a El Salvador? Esa es la primera pregunta. Hay muchos que después de eso nos preguntan ¿cómo puedo llevar a mi familia? A veces algunos tienen mascotas, ¿cómo puedo hacer para mascotas? Algunos quieren traer sus cosas, digamos, quieren dejar sus países y decir, bueno, quiero El Salvador porque el país ahorita el que me está brindando oportunidades y una libertad que me la están restringiendo. Eso lo escuchamos mucho de extranjeros
por así decirlo, el 90-95% de extranjeros que vienen es porque sienten que en sus países la libertad que ellos tenían se está viendo atacada. Entonces ellos lo que desean es buscar un país donde se sientan seguros, libres, y eso es lo que vienen a hacer primero a El Salvador, a sondear si es el país, lo que, como lo menciono, es donde nosotros... Como se pinta, ¿no? Porque digamos que en las redes sociales se dice mucho, se habla mucho, publicitariamente hay muchas cosas que se menciona lo bueno y vamos a hablar justamente de, digamos, de esas cosas buenas que hay, pero también de cosas que necesitan mejorar, que ustedes las van a decir, no lo vamos a mencionar nosotros, porque son imparciales. Pero antes de continuar, ¿ok? Vamos a ir interactuando porque me preguntan aquí algo, pero solo si me dice qué son este platillo, pero el animalito que aparece ahí, les voy a decir lo que me han puesto aquí en privado que quieren que hagan en vivo. Es algo que les va a encantar, pero quieren saber primero si saben qué es esto, ¿ok? Para poderles hacer esta pregunta. ¿Cómo se llama esto? Perdón que me ría de esa manera, porque sí sabe. Ella tiene que saber. ¿Cómo se llama? Amores en la noche, sí. Yo hice un TikTok donde él me hizo a chupar el cerebro de... Ajá. Pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre bien típico, que no es cangrejo, o sea, que tenemos el nombre salvadoreño. Oh. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Te voy a decir, empieza con... When you... Punch, Ponchelo, Panchino, no sé. Sí, pero eso es una manera de decirlo, punche, pero tiene otro nombre que comienza con J. Ja. Esas son jaivas. Eso exactamente, esta es una jaiba. Y porque respondieron la pregunta, les voy a decir la pregunta que me han escrito aquí en privado. No es pregunta, sino que como ya ven que aquí estamos haciendo una entrevista amena, espero se estén divirtiendo ustedes y los amigos que están ahorita conectados, pero me están pidiendo porque dicen que no les creen que son esposos. Entonces que nos den una muestra de afecto en público. El anillo no vale. Así que dice que lo que me están pidiendo es que se den un beso. Por favor, no de piquito, porque eso se lo dan hasta los amigos. A ver, los pongo en pantalla completa a la cuenta de 3, 2... Comencemos. Vamos a ver si es que son esposos. Eso. Ahora sí les creo. Él es mi green card nomás. Solo me acuerdo de un TikTok donde justamente le dice, ¿y cuándo me vas a dar los papeles? Le dice, cuando me des un bebé, dice. Así que bueno, ahora, a ver. Una americana con un mexicano. Bien divertido. Sí, exactamente. Entonces, fíjense, ahora es a la inversa. Tú le vas a dar los papeles a nuestra amiga gringa porque ahora ella quiere vivir aquí en El Salvador. De hecho, está viviendo aquí en El Salvador. Si se pueden ver, las paredes son paredes claramente de Centroamérica, no son paredes americanas. Estamos en Conchagua, como lo mencioné. Si siguen el TikTok de mi esposa, vamos a estar publicando partecitas de que hemos estado viendo acá en Conchagua, en la zona de la Unión, porque a ella le encanta. Y tenemos acá es maravillosa realmente. Vemos el Golfo de Fonseca y... ¿Verdad que es un país pequeñito, pero que tiene tantas cosas bonitas? Me decía un amigo que se ha venido a jubilar porque... justamente yo tengo un proyecto que luego lo vamos a platicar, pero resulta de que tenemos la construcción en vías de 1000 casas estilo americano. Y él me decía, mira, me dice, realmente aquí en El Salvador yo he venido a jubilar, saqué todos mis ahorros, vendí todas mis propiedades, lo que había logrado. Él tiene algo así como 76 años y se ha venido a jubilar al país y compró allá enfrente de la playa. Vive como un rey porque el dinero rinde más en El Salvador que en Estados Unidos cuando tú te pensionas. Y se casó justamente con su esposa gringa. Así que han quedado perfectamente, lo felicito. Así que ahora que ustedes están conociendo a nuestros amigos, ¿verdad? No se dejen sorprender porque ahora nuestras amigas gringas quieren los papeles salvadoreños. No se crean, no se crean. ¿Ah? Sí, mucha gente realmente
le comenta a ella y le dice, o le dicen, los papeles, yo quiero los papeles. ¿Cuándo se van? ¿Cuándo se van? Ajá, y él no, o sea, he tenido la oportunidad y no pensamos en eso realmente. Nosotros vemos la oportunidad aquí en El Salvador y yo creo que vamos por buen camino. Entonces, yo ya vivía fuera del país y yo pasé extrañando El Salvador, como lo hacen todos los hermanos lejanos, los que en ese momento también nos están viendo. Esa añoranza que uno tiene, que cuando uno está viviendo afuera y llega a su casa después de trabajar, uno quisiera sentirse en su tierra, porque uno va a trabajar y quiere estar oliendo el ambiente que se vive acá. O sea, entonces uno lo añora demasiado. Yo creo que todos piensan lo mismo y creo que hablando un poquito, ya un poquito más profundizando de lo que está pasando en el país, creo que es una gran oportunidad para que aquellos, por así decirlo, hermanos lejanos o la diáspora, como la llaman actualmente, tengan esa oportunidad, que si ellos quieren regresar, pues tienen el país que no tuvieron cuando se fueron, o que muchas veces no tuvimos antes. Por eso es muy importante ese tiempo y aquellos que quieren, como dice mi esposa, yo adoro, porque a mi esposa le encanta ver lo positivo del país, conocemos lo negativo, pero estamos cansados de ver lo negativo. Todos hablan de lo negativo. Y lo sabemos, nadie va a negar eso. Es que es más fácil hablar de las cosas malas que de las cosas buenas. Y casi siempre, si te fijas, yo le digo a la gente, si tú tienes un vaso de agua cristalina, pero agarras una pequeña gota del inodoro, ¿te tomarías esa agua? Probablemente no, ¿verdad? Entonces, si no sabes, tal vez sí, porque lamentablemente vamos a hablar lo que es, algunas aguas no están bien purificadas, así que ojo con ello, hay que cuidarse muchísimo, sobre todo si va a ser la transición de Estados Unidos o de cualquier país, inclusive siendo salvadoreño. Casi siempre una de las recomendaciones que nosotros le hacemos a las personas es, primeramente, que ande su Pepto-Bismol, porque fíjense que la transición de las bacterias y microbios locales versus lo que ustedes tienen en Estados Unidos no son los mismos. Y la gente generalmente los primeros días la pasa mal porque aquí sabe todo rico. Sin embargo, el resultado muchas veces de no cuidar lo que consumimos y bebemos se viene en un problema de salud. Entonces la idea es que ustedes disfruten. Entonces, ustedes, las medidas del caso, ¿verdad? Ahora con el tema de la pandemia, el alcohol y todo eso ayuda buenísimo para evitar un montón de situaciones. Y lo más importante es que ustedes coman en lugares adecuados, que vean que sea limpio. Justamente hoy les platicaba de eso. En el centro histórico hay muchos restaurantes buenísimos. Valen más, pero vale la pena porque ustedes están cuidando su salud. Hay un local que yo altamente se lo recomiendo. Buenísimo. De un amigo. Van a decir el código Quiero El Salvador. Si van ahí, se llama El Capital. Ahora tiene el nombre de Tempo. Buenísimo. Tiene un chef. Mire, los platos no son tan caros ni tan baratos. No están diseñados para salvadoreños locales, digamos, por el tema de los costos. Son más o menos entre 12 y 18 dólares el plato, pero es una belleza de comida. El chef se toma la molestia hasta de ir a preguntar si a usted le gustó la comida. ¿Dónde Hay es? otro restaurante buenísimo. Está justamente enfrente de la Plaza Morazán. Buenísima la comida. Enfrente, a la par de abajo, quiero ver, a la par de ¿cómo se llama? Enfrente del teatro, no. Sí, el Teatro Nacional. Porque la otra es la Plaza Barrios. Ajá. Altamente recomendado. Buenísimo. Creo que ya hemos ido. Creo. Okay. Wait. Es ¿Lo piso? en el segundo nivel. Es en el segundo nivel. Ya hemos ido. Uh-huh. Pero no hice video por eso. A veces trato de hacer video cuando pruebo los restaurantes diferentes, pero esa noche no. Cuando lo que pasa es que a veces hay momentos que queremos como tener para nosotros. Mantener, digamos, la parte privada, ¿no? Eso es comprensible. Eso es comprensible. Ahora, fíjense, me están mandando unas preguntas, escríbenmelas en público porque después dicen que yo me las invento. Me están diciendo que les pregunte otra cosa, ¿ok? Esta pregunta va para los dos, pero va a comenzar a responder César.
Si Ok. me preguntan, el que me responda qué es esto, no le voy a preguntar, ¿ok? Va a responder el contrario. Así Ok. que, ¿qué es esto? Por favor, díganme rapidito sin pensarlo mucho. A ver, y si ya los probaron. Yo sé qué es, yo sé qué es, voy a dejar que lo piense un poquito ella. Ella ya lo ha probado, pero solo lo ha probado una La, la- los pescan en un lago bonito de aquí, El Salvador. se pone también en las yucas, amor. Sí, 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 sí. Comienzan con P. Ajá. No lo va a poder pronunciar, ya lo ha probado. Eso es pepesca, queso, limón, tortilla frita y aguacate. Exactamente, eso es. Pero Fíjense que como le soplaste, los dos se van a responder lo que les voy a preguntar. Y una pregunta bien fuerte. Yo no sé por qué la audiencia realmente, miren, y no lo escriben en público para que no sepan quién lo está preguntando. No lo voy a decir por respeto, pero me están preguntando, ok, fíjense, la diferencia cultural ha afectado grandemente la transición de muchas parejas y no hablando solo localmente, porque curiosamente, cuando los salvadoreños se van a vivir a Estados Unidos, se juntan con gringas, con puertorriqueñas, con mexicanas. O sea, hay una transferencia de cultura, ¿no? Y le gustan las pupusas, los tacos, bueno, hay una combinación. ¿Ok? Pero hay algo importantísimo que determina el éxito o fracaso de una relación y es el justamente entenderse y comprenderse. Viene la pregunta incómoda. ¿Quién la quiere responder? Vamos a ver. ¿Quién o César? Los dos, si es posible. yo, No, Bueno, pero el primero que quiere responder, ¿quién es? que lo Muy contesten. bien. yo primero. Ok. Dime una cosa que no te gusta de César. Yo ya sé qué es sin que me lo digan, pero yo quiero que ustedes lo digan. Um, bueno, puesto que él era soltero como toda su vida, nunca ha sido casado. Y yo fui casada antes, por como 18 años. Entonces, um, yo estaba acostumbrado de cómo es de mezclar dos vidas a uno. Pero él siendo el bachelor, él pensaba que nunca jamás iba a casarse. Y entonces era más que una transición a juntar dos vidas a una vida, era, yeah, era más de eso, las culturas también. Entonces, I think, siendo un bachelor viejo, que la cosa es que a veces es difícil de comprometer de que, mire, yo doy un poco, tú tienes que dar un poco. Y a veces es un poco terco. Vamos a ver eso. Bueno, ahora tienes la oportunidad, César, de poder defenderte. Vamos a ver, vamos a ver. Fíjense que no se trata de ser machista, sino de, de entender por qué las relaciones prosperan. Porque cuando entendemos que debemos de ser un complemento, entonces las cosas funcionan un poco mejor. Ahora bien, muchas veces nos convertimos en un enemigo. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Mira, dejaste la taza del baño porque el tema cultural es muy diferente. Dejaste el pipí dentro de... Tú sabes, ¿no? Sabes de qué estoy hablando. ¿Ok? Entonces, o que el papel o la pasta no la dejan hasta arriba, sino que la comienzan desde... O sea, todo eso. ¿Ok? Y yo creo que está Pachito el Río, ¿no? Porque veo una sonrisa mero tremenda de la parte de los dos. ¿Ok? Ahora, yo Sí. creo que tienes muy pocas cosas que posiblemente sean negativas porque hay una cultura más ordenada de parte de nuestros amigos de, de cualquier país que no sea El Salvador. Hay, sobre todo los europeos, los norteamericanos, canadienses, hay una cultura de mayor orden. Sin embargo, siempre hay algo de que no nos gusta. Siempre hay algo que dice, bueno, constantemente, mira, ¿por qué no haces esto? El tema, por ejemplo, de dividir los gastos. Muchas veces en El Salvador las mujeres están acostumbradas a que el hombre pague. En Estados Unidos cada quien paga tanto con sus amigos como con su pareja, la mitad y la mitad, mix, ¿no? 50-50. En el caso tuyo, César, volviendo a la pregunta,
¿qué es lo que no te gusta de Jen? A ver, ella fue súper sincera. Primero quiero aclarar. Terco, Solo tiene 10 segundos. terco, pero no machista. Yo creo que lo mismo, bueno, quizás no lo mismo, sino que creo que lo único fue la diferencia que tenemos entre ambos respecto a las cosas que nos gustan, pero son cosas de detalles, como tú mencionas. Digamos, este es caso contrario, porque tú estuviste diciendo que los extranjeros son más ordenados. En nuestro caso, No. realmente... ¡Oh! Golpe bajo, Jen. Yo soy la Te voy a dar después te voy a dar la revancha. Pero mira, Tiempo fuera. Vaya, quito las cámaras para que se jalen los pelos. Nada, mentiras. A ver, continúa, adelante. quiero terminar. Son parte de las cosas que nosotros platicamos. Sí. Digamos, ella está acostumbrada, por lo menos, como ella dijo, o sea, mi esposo era soltero, siempre yo viví solo, por así decirlo. Yo dejaba ordenada mi cama, el baño, puerta del baño cerrada, la puerta de la casa cerrada. Ella deja la puerta del baño abierta, la puerta del cuarto abierta, pero son cosas que poco a poco uno se va entendiendo, ¿me entiendes? No siempre es perfecto como cualquier matrimonio, como tú dices, la verdad no es perfecto, a veces nosotros tenemos diferencias de opinión, pero nosotros nos basamos primero en el respeto como seres humanos. Y yo le explico a ella, aparte de respeto tiene que ver comprensión, ponerse también en el lado de la otra persona y entender por qué a veces nosotros tenemos ciertos comportamientos o ciertas actitudes. Como ella le dice, ella decía, tú eras soltero, tú te manejabas solo. Sí, como le digo, yo lo acepto, a veces puedo ser terco, no machista, como que yo... No machista. A veces yo voy manejando y ella me dice, ok, te pondré el mapa para darte indicaciones. Y yo le digo, amor, yo conozco, ¿por qué lo vas a hacer? O sea, son cositas así, pero que al final no afectan, que ella me dice, pero yo te quería decir. Al final yo le digo, sí. O a veces ella quiere en el carro ir leyendo algún libro. Oye, ¿quién? Solo era una, mira cuántas te sacó. Qué tremendo, ¿no? Luego, bueno, viene la revancha. Así que, bueno, te corto ahorita, César, porque me vas a dar un vocabulario de cosas. A ver. Mentira. Él puede dormir en la hamaca. Sí. ¡Oh! Golpe bajo, César. Mira, qué tremendo. No, estamos jugando. Déjenme decirles de que la idea de este espacio es para salir de lo común, de lo tradicional. Muchas veces el trabajo nos consume. Y sí o no. Tú dijiste algo bien importante. Yo, por ejemplo, hoy fui a disfrutar con mi hijo en el centro histórico, compramos maicillo y le tiramos a las palomas. ¡Qué belleza! Es un aire acondicionado ahí con el viento que producen, bello, él se pone a corretearlas. O sea, hay momentos en donde tenemos que pasar inadvertidos y disfrutar eso. Y justamente este espacio es para esto. Yo les aseguro que esto nunca lo habían hecho. Ahorita después del programa vamos a platicar algunos detalles, pero yo espero que lo estén pasando bien y díganme si van a soportar el resto de 30 minutos que faltan. Démosle. Aquí tenemos perfecto. Y estamos hasta que, miren, que comenzamos más temprano justamente probando este horario porque en el pasado teníamos el programa dentro de 1 hora más o menos, pero vamos a probar este horario. Y les vamos a tratar de generar contenido justamente divertido, entretenido, informativo, y vamos a ir trabajando eso. Para avanzar, la siguiente pregunta que vamos a tratar en materia de negocio, pero antes de eso viene la última pregunta incómoda que me han hecho aquí. Ya no me manden, por favor, lo vamos a dejar para un próximo episodio, ¿ok? Si me responde, ¿qué es esto? Si me responde, ¿qué es esto? Okay. Le voy a preguntar al otro. Ok, porque yo acabo de hacer un video por Daily Bread y ellos me enseñaron. Es una semita, los X es una semita y la otra es como una galleta y un cafecito. No, a ver, dile, están allá en la avenida el nombre. Es una forma de decirles.
no le enseñes malas expresiones. No, son peperechas. Peparecha. Sí, peperechas. La roja. Sí, actualmente ella... Para los que no saben, y nos van a ver, y incluida a ti, Jen, esta es cultura general salvadoreña. Resulta de que aquí se le dice de un nombre de comida a muchas cosas que no tienen nada que ver con la comida. Por ejemplo, peperecha se les dice a las prostitutas, a las chicas de la vida fácil, de la noche. Así que, por favor, si alguien te dice, esta fulana es peperecha, no te está diciendo que es un pan. Te está diciendo que es una prostituta. Debe de saberlo. Tienen que, tal vez no es algo bonito, pero tienen que saberlo. ¿Ok? Tengo que saber esa palabra. Ah, sí, no, es mejor que, imagínate que te la dicen y no sabes qué significa. Pues piensas que te están diciendo, ah, qué rico ese pan, ¿no? Y no es así. Hay Es como, cualquier cosa a mí, no me importa. De hecho, a mí me toca explicarle a veces lo que me dice el slang, que son las formas, el caliche que nosotros tenemos. sí, exactamente. Es como los salvadoreños. Por a veces cosas que le dicen a ella ahí en comentarios en YouTube, que ella me dice, mira lo que dice acá. Y me toca explicarle porque a veces ella piensa que le está diciendo quizás algo simpático y no es así. Por eso hay que tener atención. Es como el video de TikTok que me da gracia de justamente de una gringa y el mexicano que le dice, mi amor, me voy a ir a donde las cariñosas. A ver, ¿le aclaras tú o le aclaro yo a Jen qué significa? A ver, díselo tú para que no sea tan pesado. A las Son las peperechas. yo pensaba en los autohoteles, pero Nah, las cariñosas justamente son estas chicas de la vida un poquito más fácil. sí, no, yo no sé nada de eso porque voy a saber de eso. Bueno, pero vives en El Salvador, por lo tanto debes de conocer algunas cosas, ¿no? Para que no te sorprendan, porque mira, lamentablemente los salvadoreños, más que los mexicanos, quizás en algunos casos, hablan con doble sentido. Entonces hay que estar atentos de, inclusive cuando comentan, hay muchos amigos que escriben en el chat palabras que llevan un sentido contrario a lo que estás leyendo y el que no está precavido lee esas cosas y bueno, queda grabado pues después de cuando ya lo vuelve a ver ya es demasiado tarde. Entonces hay que saberlo, no todo, pero sí un poco. Perdamos, ¿Okay? bueno, no le puedo decir perdón, que mi esposa nos pierda un montón de seguidores en YouTube y le escriben cosas a ella. A nosotros nos da risa, respetamos, no somos como otros. Yo le he dicho a mi esposa, no seas como otro youtuber o otro TikToker o otra persona que postea en redes sociales que porque alguien le escribe un DM, y le digo, ignóralos, no los bloquees, solo elimina el mensaje, deja pasar eso, porque si no es pérdida de tiempo Se pierde la paz. y se pierde la paz, nos vamos al lado Innecesariamente. y como dice mi esposa, no, Sí. mi esposa es bien positiva en eso, entonces yo le digo, obvia eso, bórralos, nada más. Sí, porque mi propósito de tener un canal y de hacer TikTok es porque, chuta, no necesito validación, nada así. Es Claro. parte de mi naturaleza de brillar luz y demostrar y reflejar la luz que están en personas, en culturas, en experiencias. Eso es mi trabajo como life coach y ayudo a las personas a cambiar la historia de lo que está repitiendo en sus cabezas, porque eso se queda en el mismo lugar y no pueden progresar. Exacto. Mira que lo ha resumido de una forma muy práctica, que es lo que tenemos que hacer todos los generadores de contenido. Miguel Ángel nos está preguntando si somos de la Unión. No somos de la Unión. Bueno, yo no soy de la Unión. Estamos en la Unión ahorita, andamos por Conchagua. Lo quiero saludar porque él escribe ahí que nos estuvo preguntando, nos preguntó de qué parte de la Unión. Por eso estoy viendo un poquito abajo, trato de leer un poco los comentarios y solo saludarlo, pero no somos de la Unión. Andamos en la zona de la Unión, andamos en Conchagua en este momento. Esperamos regresar en un par de meses, hacer una gira completa por esta zona para que mi esposa la explore completamente y dé su opinión de esta zona también. Como dice, como gringa salvadoreña, que conozca todo el país, no solo la zona central. Es que ella viene de alguna forma a vivirlo y luego lo transmite a través de, digamos, ese primer contacto que entiendo que hacen en su negocio, ¿verdad?
Bueno, paso a la pregunta incómoda y luego vamos a entrar en materia ya estos últimos 30 minutos en la materia de lo que ustedes hacen, cómo los pueden contactar y justamente eso. Ya los conocimos, son súper buena onda, como dicen en El Salvador, divertidos, amenos. Ya vi que siguen el juego, espero se estén divirtiendo, pero bueno, no me quiero quedar con esta pregunta que me han mandado en privado porque para mí es muy importante la audiencia y me preguntan lo siguiente, esta pregunta va para ti, Jen, ¿ok? Ok. Dice, cuando tú decides, ok, migrar a El Salvador, ¿qué te enamoró más? ¿El amor salvadoreño o El Salvador y su turismo? Y sabes a qué me refiero, no quiero entrar en detalle. Um, bueno, yo había, cuando yo estaba um, pasando por América Central, yo estaba manejando con mis hijas y Sí, yo estaba como por un mes en cada país. Entonces yo pasaba por México, Guatemala y estábamos por un país en cada, por cada mes porque queremos saber cuál, dónde Dios estaba guiándonos para encontrar un hogar nuevo. Y entonces, yo como cualquier gringo, la única cosa que muchos de los gringos saben de América Central es, oh, Costa Rica, vamos de vacaciones. Y, pero al pasar por todos estos países, las niñas y yo todo estaba dirigiéndonos a El Salvador, por las calles buenos, por la comida súper saludable y rica, por los hombres tan guapos, y por el surf, pero más que cualquier otra cosa es que en ese tiempo como madre soltera, yo estaba buscando y orando por un hogar nuevo que tenía los mismos valores que yo tenía, que tenía un ambiente que yo quería que mis hijas iban a crecer, que tenían los valores de como Dios primero, que familia es lo más importante, que la libertad de empoderar en vez de ser entitled. Y um, y bueno, y Dios me lo regaló con El Salvador. La gente eran súper humildes y, todo, y el país como completo estaba yendo en una dirección, porque, ¿sabe? La cosa es, ni importa dónde está, es más importante la dirección a dónde vas. Y yo vi la dirección donde mi país estaba yendo y no estaba interesado en eso para mis hijos. Y también era mucho más barato de vivir acá en vez de vivir en los estados. Y como madre soltera, yo estaba pensando en eso también. No quería ser la madre soltera súper pobre, como enojado con la vida y yo quería vivir entre mi gente. Yo quería vivir progresando y elevando mis niñas y mí misma. Entonces, es los dos, porque no puedes separar el amor de la gente y el amor del país. ok. Fíjate de que lo que tú dices es el sentir de muchos amigos, inclusive del lado sur de América, de Europa. Yo quiero traer un ejemplo de hace más o menos 25 años. Había una empresa justamente de turismo. Las pandillas estaban lamentablemente en su mayor auge. Comienza una transición de la guerra a las pandillas, en donde han habido más de 125.000 pérdidas de vidas. Ahora, resulta de que antes el turismo que venía a El Salvador era porque querían ver las calles llenas de sangre,
las calles llenas de muertos. Eso era lo que, cuando tú ponías El Salvador en Google, te aparecía un documental de las pandillas de El Salvador. O sea, no aparecían las bellas playas, no aparecían las bellas montañas que tenemos, no aparecían las bellas plazas, no aparecía nada de lo bueno. Hoy si pones eso, hace más o menos unos 4 meses, no sé qué sucedió, no sé si es que Google hizo una limpieza de eso, pero cuando tú pones ahora eso, te aparece, para comenzar, el presidente que tenemos. Para continuar, te aparecen los lugares y destinos turísticos a visitar más conocidos, los restaurantes, los precios, review de lugares. Y eso es bellísimo. Recuerdo yo que este amigo que vino de Alemania se fue decepcionado, porque si bien es cierto, ha habido un manejo mediático muy malo de parte de los gobiernos anteriores, había inseguridad. Él resulta de que se fue del país, despidiéndose del país, decepcionado, porque no vio lo que esperaba ver en materia de delincuencia. O sea, nosotros vivimos en un país altamente criminalizado. O sea, habían de los 262 municipios, cerca de 50 municipios de altamente peligrosidad, pero a la hora de hacer turismo, esos lugares no se visitaban. Entonces, él lo que quería ver era sangre. Imagínense lo que él buscaba al venir al país. Ahora, ¿qué transición y qué cambio ahora que, por ejemplo, ustedes en materia de inversionistas potenciales, cuando vienen al país, justamente ven la armonía, la paz, la visión del nuevo El Salvador, una transformación que no sería posible sin ustedes, por ejemplo, que están aportando su granito de ayuda, de conocimiento, de entusiasmo? Hay muchos amigos que ahorita mismo están aquí viendo y te están mandando saludos y realmente agradecemos que a pesar de ser un país que cabe 23 veces solo en California, ya no digamos en otros estados que son más grandes, decidiste venir a El Salvador a invertir, porque ellos tienen una empresa de turismo muy interesante. Ya al final les vamos a dar espacio para que lo puedan anunciar y comentar. Y les tenemos una sorpresa para los amigos que están aquí. Pero yo quiero invitarles a ustedes, amigos, que nos están escuchando. Miren, el señor presidente está haciendo su labor, la asamblea también. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú, César? ¿Qué estás haciendo tú, Alex, María, Margarita, bueno, y todos los amigos que están conectados? No le pregunto a Jen porque oye claramente que eso ha hecho bastante al venir a vivir aquí, transformando su cultura, digamos, y adaptando su cultura a la nueva, ¿no? Y aquí viene una pregunta muy fuera de lo que estamos hablando, pero que es muy importante. ¿De qué sabor te gustan las pupusas a ti, Jen? Ok, bueno, Pupusas favoritas, eso está preguntando. mis cosas favoritas. Pupusas. Oh, mis pupusas favoritas. A ver, dilo de nuevo porque se te oye muy simpático como lo dices. Repite, pupusa. Pupusa. Se te oye súper simpático. Después ves el video y en Oh, diferido para que oigas cómo se te escucha. Súper pupu. simpático. Sorry, Ajá, lo sí, siento. pero tú no lo dices. No, no, y está bien, así como lo estás diciendo. O sea, lo dices, acuérdate que estás pronunciando en Spanglish. Se Sí. vale. Pero soy súper simpático, ¿no? Eso es lo que quiero que se destaque. Mira, cómo goza César. Mira, yo creo que eso de la maca se va convirtiendo en realidad, César. No, no. Te quiero dar la revancha ahorita. A ver, le vamos a poner un reto a César y tú en privado después me vas a escribir en el WhatsApp si lo cumplió. ¿Ok? Le vamos a poner algo que no es malo, pero que tú te vas a ver beneficiado. ¿Ok? Okay. Yo creo que lo puede hacer, sin embargo, vamos a confirmar que tú lo hayas recibido el beneficio. ¿Ok? Te va a hacer una pupusa de frijol con queso, con salsa y hacer el curtido. O sea, todo eso te lo tiene que hacer y lo vas a grabar en un TikTok, luego nos mandas el enlace y ese va a ser el reto porque, mira, no, yo le digo una cosa y una lista bien grande que me estaba dando de las cosas que no le gustaba. César, ¿qué es eso? ¡Qué barbaridad, hombre! Ah, mentira, estamos jugando. No, pero lo del reto sí es cierto. Lo tienes que hacer. Después nos lo mandas el video, Jake, ¿ok?
Bueno, luego de este espacio y este corto digamos, de cosas variadas que hemos platicado, vamos a entrar en materia importantísimo. Por favor, las preguntas traten de responderlas lo más práctico, no se extiendan porque no quiero que piensen mucho, ¿ok? Va a ser una ráfaga de preguntas, una pregunta uno y otra, o sea, uno y uno, ¿ok? ¿Qué Listo, piensa, qué piensa cuando escucha Nayib Bukele? te toca. Transformación y esperanza. ¿Ok? ¿Tú, Jen? Um, Populista rockstar. ¿Ok? Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas cuando escuchas seguridad ahora en El Salvador? Lo mismo para ambos. ¿Qué escuchas? O sea, ¿qué se te viene a la mente? ¿Verdad, mentira, será cierto? ¿Es solo información publicitaria? Yo lo he vivido, no sé. Experiencia viva, cuéntenos. Trataré de decirlo rápido. Lo que siempre quise desde que fui niño. Yo soy niño que nació durante la época de la guerra y nunca he vivido en paz. Entonces, los que han nacido en los 80 saben de lo que hablo. Entonces, Es paz. es paz. Okay. ¿Tú, Cuando Jen? yo pienso de seguridad en El Salvador, pienso de caminar en la calle en la noche y no hay que Digo, preocuparse. ok, listo, me gusta. ¿Te das cuenta, César, cómo Jen es muy concreta para responder? Y eso es cosa cultural, o sea, no te preocupes, eso es normal. Se lo digo porque para los amigos que quieren optar y meter su currículum para, pues ustedes saben, ¿verdad? De repente adoptar a... Ahí, ¿quién estaría hablando más? Ah, pues mira, yo creo que te va a tocar dormir en la hamaca otra vez, mira, ya van dos, como tres veces te lo va diciendo. Bueno, luego nos dices en privado si te tocó dormir en la hamaca o si dormiste tranquilamente, como nosotros le decimos, Jen, empiernado. Hay una cosa que déjame decirte, ya luego le preguntas qué significa a César, ¿ok? Hay una cosa que déjeme decirle a los amigos que nos están escuchando, que les gusta mucho a digamos, a las canadienses y a las gringas. Y es que los latinos, no hablamos solo de los salvadoreños, aunque nosotros de alguna manera tenemos ciertos atributos que no tienen otros de otros países, pero casi, mira, como cerca, a ver, acércate, quiero ver ese color de ojos, Jen. Es verde, azul, celeste, No, celeste, sí, celeste, azul. Son Ah, azules. mira, sí, qué ese. bonito. Vi una fotografía de tus hijos y ya nos vas a platicar sobre ello y qué bonito color de ojos te sacaron la mayoría de ellos, ¿no? Creo que dos tienen tus ojos, ¿verdad? Ah, no, hay dos que tienen verdes, pero los demás tienen azul. Ah, ok, perfecto. Bueno, fíjate. Resulta de que para los amigos que nos están escuchando hay algo que nos diferencia a los latinos de los gringos y de los canadienses varones. Y es una cosa que nos gusta y ahorita nos lo vas a confirmar o nos lo vas a negar, ¿ok? Ok, Los gringos son más fríos en todos los sentidos y los salvadoreños son más calientes en todos los sentidos, en la piel, en la forma de tratar a las personas, a su pareja me refiero, ¿no? pero Eh, no me has visto bailar. a ver, ¿le explicas tú o le explico yo, César? ¿Ah? A ver, díselo en inglés, ¿no? Bueno, está diciendo que los latinos son más calentitos y los gringos son más fríos. Quiere decir, no da mucha afección. Eso quiere decir. Más o menos, por ahí va la cosa. Puede ser, puede ser. Bueno, por lo menos en público, sí. Ok, ok. Bueno, ahí está la aclaración. En público, pero no vamos a hablar en privado. Ok. O sea que no le gusta ser muy afectivo, digámoslo, para hablarlo en palabras no comprometedoras. ¿No son afectivos en público los gringos? Sí, sí, porque, bueno, en los estados y en
en el norte. En el norte como hay mucho juzgamiento por otros. Y en el mundo latino, no les importa. No les importa qué piensan otros. Y no hay tanto juzgamiento de otros. Entonces, yo creo que los latinos son más auténticos con todo, con su amor, con su manera de vivir. No está tratando de ser apropiado. I don't know, does that work? No sé, no le importa de ser politically correct o socially correct, como correcto socialmente, es más importante que... Su privacidad. Sí. Okay. Y perdón, lo que sucede es que lo he escuchado de otros amigos norteamericanos, ellos son como más reservados, digamos. Incluso entre los amigos, son más como que, ok, es como que yo te vea, somos amigos, no es muy pasatiempo. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Así, bien cariñosos, bien amorosos. Ellos no se expresan quizás de esa forma, es lo que sucede. Ellos son un poquito más fríos en eso, son más directos en la plática y todo eso. Y nosotros nos vamos hasta por la tangente, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar. Entonces empezamos con P y terminamos con la Z y todo Sí, eso. ¿Cómo los se entiende perfectamente. diferentes? Como yo acabo de hacer un TikTok de la playa y como aquí en la playa personas se entran en el agua con su ropa normal, pero en los estados, si alguien hace algo así, están... Es ser con ropa de baño, ¿no? Y algunas, de hecho hay muchas playas nudistas, ¿no? Y es normal, nudistas en los estados. ¿sí? Yo no sé, yo nunca fui. Ok. Pero sí hay muchísimo. Yo escuché de muchas playas así. Francia, Aquí en El Salvador no hay. sí. Ok. Y se la pica de santa, ¿verdad? Ah, mira. Mira. A ver. No, esta no se la dejes pasar, Jen. A ver, pégale ahí un pellizcón o algo, porque mira que ni siquiera te lo mandó a decir, mira. Wait, una vez más lento. No, yo te lo voy a decir porque el problema es con César. Oh, okay. He's asking you a question. No, quiero dormir en la cama. Mira, te invito a que veas el video de nuevo, ahorita en el minuto 1:17 con 15 segundos para que te enteres lo que sucedió. No te lo voy a decir yo, no quiero ser motivo de que duerma en la acera. Ya no vas a dormir en la hamaca, en la acera, allá afuera vas a dormir. Si no, mejor no le digas. Paso, va. Cerramos el tema y ahora vamos a hablar de negocios, ¿ok? Okay. Bueno, fíjense, la mayoría de los inversionistas que vienen al país, yo analizo la lógica siguiente. Creo que todo es así. Yo, por ejemplo, cuando yo voy a conocer un restaurante, negocio, pequeño o grande, yo cometí el error de ir directamente con mi familia, ¿ok? Luego entendí que era un desperdicio de dinero y decidí ir yo solo. Si yo voy a conocer, me invitan a un negocio, me invitan a un restaurante a conocerlo, yo decidí ir solo porque yo no voy a llevar a mi familia si no he probado lo que ahí venden. Sea bueno, sea malo, yo lo voy a saber si voy. Entonces yo me imagino que en la lógica que tienen nuestros amigos que acuden a ustedes, justamente hacen eso, hacen una especie de prueba, si les gusta, les piden que les visiten, que les hagan como una especie de guía turística, los lugares donde pudieran invertir, a lo mejor en un hotel, un hostal, un restaurante, y aprovechan para turistear, ¿no? Entonces, en ese proceso de que van probando para ver si les conviene vivir aquí por las condiciones nuevas de seguridad, las condiciones de la criptomoneda, entre otras, yo entendí que es más o menos lo que ustedes hacen. O sea, ustedes les enseñan el estilo de vida salvadoreño, considerando que hay un nuevo panorama en materia de seguridad, que era una de las cosas que lamentablemente ahuyentaba a los turistas inversionistas. ¿Cómo lo describen ustedes, lo que ustedes hacen con la gente que quiere contactarlos o que los contacta?
Realmente nosotros hacemos, bueno, mi esposa lo maneja bajo el modelo de hosting. Somos personas que recibimos a interesados en emigrar a El Salvador y que les ayudamos a encontrar todas las facilidades para venir a El Salvador, al cambio cultural, al cambio de lenguaje, al cambio de clima, a, a cuando son familias enteras que tienen, o sea, que son papá, mamá y tienen hijos, a mostrarle las posibilidades donde los hijos pueden estudiar, si los hijos quieren mantenerse siempre en una escuela bilingüe o están pensando en integrarlos totalmente a la cultura salvadoreña, un colegio, escuela privada, completamente en español, eh, hasta cómo abrir una cuenta de banco, eh, cómo sacar su número de DUI. Eh, y también dentro de todo eso se le explica bajo qué categoría migratoria pueden ellos acceder de momento. Previamente nosotros estuvimos hablando, me acuerdo de, de que se está queriendo, el presidente Nayib Bukele dijo que quería dar unas facilidades para quienes invirtieran próximamente en El Salvador a través del Bitcoin. Eh, y muchos preguntan si eso ya es vigente y nosotros somos honestos en ese aspecto. Les decimos, es una propuesta, pero todavía está en el aire, todavía no hay un decreto. De hecho, hasta hace poco el presidente anunció que pasaba el permiso de turista de 90 días a 180 días y nosotros hasta en eso corregimos muchas veces al que quiere emigrar, porque la mayoría dice, mire, ¿cuánto vale mi visa para El Salvador? Y muchas veces son norteamericanos, los cuales no necesitan visa, ellos son exentos de visa. Son acuerdos de relaciones entre los países. Sí, nosotros como salvadoreños necesitamos una visa para ir, pero hay muchos países clasificados bajo categorías que no necesitan visa. Entonces preguntan siempre por la visa. No, nosotros les decimos, no, tu país es exento de visa. Tú solamente necesitas venir al país, tener la disposición de conocer y lo único que pagas es un permiso de turismo. Es lo único que haces, de ahí te brindan la estadía en el país. Ya no son 90, ahora son 180 días. Eso les permite de momento realizar todas las actividades, conocer las áreas donde ellos quieran vivir, se les enseñan las áreas, se les enseñan, nosotros le llamamos áreas burbujas, cuando ellos quieren, por lo menos decir, tener todas las facilidades que siempre tuvieron de su país de origen. Por ejemplo, acceso a 24 horas al agua, energía, buena conexión a internet, cerca de los colegios, buen clima. A ver, alto ahí, alto ahí. Tocaste un tema que justamente lo tocamos en privado y hoy le voy a hacer una pregunta principalmente a Jen, porque con ella no he hablado. Okay. ¿Ustedes están conformes con el servicio de Internet como, digamos, inversionistas? Porque ustedes son una especie de testing de lo que ellos van a recibir. Lo que ustedes han probado es lo que les van a comentar. El tema del Internet, ¿no será que bueno, no quiero meter palabras en su boca. ¿Cómo miden? Más bien, díganme tres cosas que no les parece y que podrían ser mejor en El Salvador, para no decirles las cosas que quiero que analicemos, ¿no? Para mejorar, ¿no? Ok, bueno, cosas que pueden, bueno, echo de menos mucho mi garbage disposal, como es una máquina baja de la lavamanos, de kitchen sink. Es una máquina que está por abajo de la... La trituradora, nosotros lo conocemos como trituradora. Sí. Aquí no hay, ¿verdad? Y entonces quiero eso. Pero no, otra cosa, bueno, la cosa es, puesto que he pasado y he vivido en muchos países, el gran problema es muchas veces cuando nosotros tenemos problemas personales, queremos escapar. Y el problema es que no es la culpa de la ubicación. Si está escapando algo y cambiando a otro lugar, y si el problema está aquí adentro,
el problema que va a mover contigo. Se muda, sí. Entonces nosotros, hicimos Living Like a Loco y mis TikToks, yo hago bromas de, estoy haciendo clases de cómo ser salvadoreña. Y no son bromas, porque hay muchas cosas súper buenas aquí en El Salvador y que yo pienso que es mucho mejor que Europa, que Canadá, de muchos de los países que he visitado. Pero el problema es si una persona llega aquí pensando que voy a tener un futuro diferente, pero no está dispuesto de dejar las cosas tóxicas de la cultura de donde ellos vinieran, no va a ser un paraíso para nada. Y entonces es una transición grande de vida. Y por eso nosotros no somos solo, hacemos los papeles, ahí está, buen día. No, O sea, no, para que quede claro a los amigos que nos están escuchando, lo que tú me estás queriendo decir es que ustedes no solo buscan el tema del dinero, sino que la persona se sienta cómoda, sepa de que va a haber una transición en el cual deja lo que él conoce y va a conocer algo nuevo, y él decide si lo deja, lo continúa, o si es temporal o si es permanente. Me imagino que por ahí va la cosa, ¿verdad? Porque según lo que yo estaba viendo en los videos de su canal, lo que ustedes muestran es el estilo de vida del salvadoreño, ahora con la oportunidad de que otros puedan venir y disfrutar con mayores ventajas, diría yo, porque bueno, alguien que venga del extranjero tiene ya cierto capital, puede vivir en una zona como tú mencionas, César, burbuja, que tiene ciertos beneficios. Aquí literalmente se puede ir de 2 a 3 horas como máximo a cualquier parte, a la playa, a la montaña, a la ciudad, a discotecas, a restaurantes. Hay vida nocturna, vida diurna, hay lugares que no cierran a 24 horas, pero quieras o no, la cultura local tiene de alguna forma que absorberse por el extranjero, porque no va a venir a cambiar. Te voy a poner un ejemplo, Jen. Yo te escucho hablar muy bien el español, se te entiende perfectamente, pero lo más seguro es que alguien que nunca ha hablado español, esa transición del Spanglish inicialmente o del inglés a entender de repente con el Google Translator, ¿no? Para poder tratar de entender, andar tomando fotos y saber qué dice. Una buena iniciativa que se me ocurre es que rótulos, avenidas, rótulos de vallas publicitarias estuvieran en Spanglish. No sería una mala idea. Digamos, para ir entrando en materia de ayudar a los inversionistas. ¿Qué les parece la idea? Dentro de lo que mencionaba sobre casi las 3 cosas, creo que es parte de lo que decía mi esposa. Sí, todavía necesita el país hacer esa transición, como mostrar un poquito más apertura. Ok, queremos recibir gente que venga a invertir en El Salvador, se necesita inversión, pero hay que brindarle ciertas facilidades. Como lo mencioné al principio, si hay muchos bilingües, no tenemos todavía la capacidad para recibir completamente una cantidad considerable de extranjeros y que vengan y hablen inglés como se habla en la mayor parte de países desarrollados. Pero sí, tienes razón, las señalizaciones tienen que ser inclusivas para los extranjeros, como sean ciertas cosas, que no solo sea centralizado, que tú viajas por Soft City y hay cosas que ya tú las ves tanto en español como en inglés. O sea, porque también hay más allá de Surf City. Es un proyecto lindísimo, grandioso. Para mí es una idea que ha venido a dinamizar esa zona. Es un potencial grande para los empresarios de la zona. Pero también, o sea, hay otras partes. Como ahorita yo estaba leyendo, alguien decía, traigan aquí a inversionistas Huachapán, a San Francisco Menéndez, dicen. O sea, todo el país necesita la atracción. También las municipalidades se tienen que poner las pilas en eso, para que no sean solo pocas. Porque sí, hay muchas cosas que ver en el país. A veces los extranjeros no andan buscando, por ejemplo, playa,
andan buscando el campo, ellos quieren vivir en el campo, porque eso es lo que ellos desean y entonces que hay una facilidad para que ellos se movilicen ahí. Necesitamos también, se está haciendo, ojo, se está haciendo un trabajo excelente en las carreteras, en las calles vecinales. De hecho, mucha gente, yo mencionaba esto de burbujas, pero nosotros vivimos en un cantón con mi esposa. Nosotros vivimos en el área rural de Santa Tecla, pero nosotros A ver, vivimos en un cantón. repite, por favor, a ver, ¿cómo está Esposa, eso? con mi esposa vivimos en un cantón, es de la zona de Santa Tecla. No nos arrepentimos de nada. A mi esposa le encanta ir a caminar, hablar con los vecinos. Ojo, a mi esposa se sorprendió, por eso habla siempre de la humildad del salvadoreño, porque el salvadoreño tú te le acercas y él te recibe con los brazos abiertos y te explica, te ayuda. Y mi esposa ha vivido eso, lo mencionó ella. No, yo nunca, o sea, yo lo que le hago a veces es explicarle, como lo estábamos hablando, algunas cosas que a veces ella me, ¿qué quiere decir? Me dice. Entonces yo vengo y le explico, pero por lo demás son experiencias de ella. YouTube es una experiencia de mi esposa. TikTok son experiencias que ella ve cosas y me dice, mira, ¿qué es esto? Yo le explico un poco. Ah, de verdad. Y agarra su celular y empieza a buscar qué es. Prueba todas las comidas para tener una idea. Si ella habla de una comida es porque la prueba, se la come. Y No ella tengo dice, que probarlo ¿Qué, dos. qué es esto? Vamos a ver si es cierto que ha probado todas las comidas. That's a elote loca. Oh my God, wow, me para, impresiona. Te felicito. yo la llevo a probar todo, pero es parte, digamos, nosotros la idea de la empresa surgió entre nosotros por cómo vivimos nosotros, o sea, cómo nos hemos tratado de adaptar a la realidad de El Salvador ambos, como pareja, como tú mencionabas, por así decirlo, interracial. ¿Qué es eso? Mira, ¿Qué es mira. esto? ¿Ah? Oh, Exquisito. I did a TikTok on that one. It's really good. Oh, sorry, en español. Yo hice un video. Eso, no es mamao, yo hice un video. Es bien dulce, pero hay demasiadas semillas. ¿Cómo se llama? No es mamao, pero adentro es como cotton candy. Es como dulce de algodón. Comienza con A. Vamos a ayudarle. A ver, alguien más que comente en el chat si no sabe cómo se llama este producto. Yo sé cómo se llama, pero Delicioso. es decir, ojo, ha En probado. general, solo en agosto se da en la cosecha. Los primeros 2 semanas de agosto es como el auge. Antes de agosto se pueden conseguir casi en $8 cada una. Ya después se pueden comprar 3 o 4 por el dólar, pero es uno de los frutos deliciosos que no he visto en otros países de Centroamérica, tanto como en El Salvador. ¿Cómo se llama? Yo, anona. Ah, te la soplaron, te la soplaron. Yo no Bueno, fui. Yo no fui. En los comentarios me ayudó. Sí, 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 yo sé. No, fíjense por qué les pongo esta forma divertida de entrevistarlos, porque primeramente la misión del canal es informar, educar y entretener. Muchas veces solo información no es suficiente, hay que entretener, pero también hay que educar a las nuevas generaciones que muchas veces desconocen todo esto, muchos de ellos, los que vienen por primera vez a El Salvador, que son hijos de salvadoreños, y los que son extranjeros, que muchas veces no tienen ni idea de qué es eso, y viniendo de una amiga que claramente conoce de qué está hablando, tal vez no sabe el nombre, pero se sabe hasta el sabor, así que felicidades por ello. Es impresionante, me has dejado con la boca abierta. Vamos a ver, esta no creo que la sepa, pero vamos a ver. Y luego pasamos a la siguiente pregunta. Sí, ya la ha probado, pero no creo que ella se acuerde del nombre. Hace mucho. ¿Puedo ver el otro lado? ¿O no? No. Ahorita ahí. It looks like a pumpkin. Is it like a squash? Es un tipo Lo está de... diciendo en inglés, le está diciendo lo que es en inglés. Es un... A ver, escriben en los comentarios, a ver quién le sopla. Vamos Alguien a ver. ayúdame.
Solo ponen la cara de que está delicioso, pero no le quieren ayudar. Ah, Ya lo he probado, no, ya lo he probado. Sin embargo, Se hace generalmente en abril. Es calabaza. muy típico de abril. Is it a ¿Cómo? calabaza? Is it called a calabaza? It's a squash, pero yo no Es sé. muy similar. sí, por eso tiene la idea. Aquí le dijo, mira, Ayote en dulce. Más o menos, algo así. Justamente es. Eso es. Es un manjar de los dioses. ¿Saben? En la zona alta de Chalatenango, hay una familia que se dedica a hacer en conserva muchos de los frutos locales. Oh, Y a mí en lo personal le recomiendo, se llama el lugar Las Pilas, es la zona alta. Miren, hay un clima, yo viví 3 meses en San Ignacio y visité todos esos lugares, los visité a pie. Conozco la mayoría de esos lugares porque los visité a pie. Un día caminé 26 kilómetros, fuimos hasta Honduras, desde San Ignacio. Son 26 kilómetros aproximadamente, porque el recorrido de subida lo hicimos parcialmente en vehículo y parcialmente a pie. Pero el retorno desde Honduras lo hicimos a pie, 26 kilómetros aproximadamente calculamos que caminamos. Así que bellísimo, hay unos lugares ahí en donde hacen en conserva todos estos productos y yo no sé cómo hacen, pero les queda rico. Altamente recomendado, se lo recomiendo. Ahí en Las Pilas, creo que se llama el lugar. Y pues la invitación para los amigos que no han ido, vayan a conocer ese bellísimo lugar. Está por desarrollo. Saben que ustedes pueden invertir $150,000 y pueden comprar de 10 a 20 manzanas en esa zona. Todavía pueden invertir en él. ¿Serio? wow. interesante. Todavía. Y va a ir subiendo porque la plusvalía va siendo de que en un momento ya no se va a poder hacer eso, ¿no? Pero Sí, bueno, sí. parcial aparte y comentario aparte. Ok, Aquí nos miren. está diciendo ¿Ah? si hemos ido a Nahuizalco. Tenemos en mente hacer la ruta de los flores. Lo que sucede es que últimamente con el tema de la empresa y todo eso, como somos nosotros dos actualmente, estamos haciendo que crezca más la empresa, nos queda poco tiempo. Por eso es que últimamente los videos han sido un poquito focalizados en la zona central. Además, mi esposa, para tratar de responderle un poquito al que está escribiendo, ha empezado una idea que se llama Dar lo mejor por El Salvador y ella muestra en su canal entrevistando a un salvadoreño que está tratando de hacer algo por el país. Entonces, estamos mezclando las dos cosas para, para mostrar en el canal de mi esposa, pero sí, hay muchos lugares que están ahí en agenda, pero todavía tenemos que vamos a ir a esa zona, la zona de la Ruta de las Flores. Yo ya lo conozco, pero mi esposa no ha tenido la oportunidad de ir hasta allá. Sí, porque si va a transformar, no puede ser solo el presidente dando herramientas a el corazón de cada salvadoreño tiene que transformar también. Salvador. Tiene que hacerlo por medio de actos, de hechos, de dando su mejor para crear un país nuevo. Porque si no, cuando Bukele se va, si la gente no ha tomado, no ha actuado para cambiar su mentalidad, sus esperanzas, su futuro, bueno, puede volver de lo que era antes. Benito Lara decía algo, fíjate, Jen. Dice Benito Lara de México, dice, no preguntes qué puede hacer la patria por ti, sino qué puedes hacer tú por tu patria. Y muchas veces estamos esperando, fíjense, me dio un gran coraje y yo pensé que lo iban a mencionar ustedes dentro del talk de cosas que probablemente necesita mejorar el país y es el tema de la basura. Miren, hay lugares preciosos, bonitos. Ahí, justamente, yo estaba viendo un TikTok. Allá en la calle hay como 4 miradores cuando ustedes van desde San Ignacio a la zona del Pital. Y tristemente, bellísimas las vistas, ya más o menos tipo 4 o 5. Hay una niebla bella, se siente un clima delicioso. Pero en los miradores están los basureros. Y lamentablemente
muchos de los que visitan esos lugares, estando el basurero ahí, no echan la basura en los botes, sino que lo echan afuera. No echan, yo digo, o sea, está bien o que generan basura, mira, no cuesta nada dar una bolsita o en algo que tú andes, lo echas ahí y luego lo echas, no, fuera, porque muchos turistas, a mí me dio sentimiento, pero al mismo tiempo ayuda a hacer transformaciones, que una turista que andaba visitando varios países leyó en un autobús, de hecho Nayir lo sacó justamente en uno de sus en vivos, y decía, botar la basura afuera, decía en un rótulo en un autobús. Y ella viene y le pone, no, en un pillow, no botar la basura afuera. Y Nayir lo tomó y de ahí nace justamente la ley que sanciona con $20 por primera vez. Luego hay a la residencia, ya son 50. A la tercera vez entiendo yo que inclusive pierde ciertos derechos como renovar DUI, renovar licencia, entre otras cosas. Y si reincide puede tener hasta una multa, me parece, de casi $25,000 en caso de las empresas que contaminan. Entonces, no tenemos que esperar que otro haga el trabajo que tenemos que hacer nosotros, porque como tú dices, Jen, va a llegar un momento que el presidente va a dejar de ser el presidente, pero no tenemos que dejarle toda la carga a él. Él pone las condiciones, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte de ser buenos vecinos, no sé si te ha sucedido, pero como dices que estás viviendo con César en un cantón, no sé si yo estoy seguro que la gente del campo es más educada en ese sentido, que son mejores vecinos, no tenían un vaso de agua, invitarte a un frijolitos con queso y una tortilla, no te lo niegan. Pero en la ciudad, el vecino de la parte echa la basura a ti para que tú la recojas. Lamentablemente esa cultura la tenemos que cambiar. ¿Por qué estás acentuando, César, como que estaba Pachito el Río? A ver, cuéntanos, una experiencia. Porque eso pasa. Yo creo que debido a la situación social, política que nosotros hemos vivido en el país, somos conflictivos. O sea, nos enseñaron a pelearnos entre nosotros. Entonces, sí, a veces pasa eso, que el vecino, no puedo decir la expresión, pero el vecino como que se limpia en otro, ¿verdad? Y en el campo la gente es más sociable, es más, no sé cómo decirlo, todavía viven en... Hablemoslo como es más educada a pesar de no tener un título académico. Sí, no, porque nosotros donde vivimos, la comunidad, la DESCO, entre ellos mismos, no importa, se consiguieron unos de los barriles grandes y los pusieron basureros casi como cada 100 metros. Eh, y, y son de las cosas buenas que nosotros vemos. O sea, y mi esposa la primera vez que mi esposa vio eso, me dijo, ¿qué es eso? Me dice. O sea, yo no sabía también, me acerqué y te habían puesto un letrero que la gente ahí botara la basura, ¿verdad? Entonces la misma gente está tratando de tomar conciencia y es excelente la iniciativa del presidente en cuanto a eso. ¿Por qué? Porque sí, realmente tuvimos de los primeros videos que grabó mi esposa, el que lo quiera ver, el video, la primera vez que subimos al volcán de Izalco, mi esposa se sorprendió que durante vista hermosa, lugar hermoso, cansados en exceso, pero íbamos recogiendo la basura. Y mi esposa dijo algo muy cierto que lo ha tomado de mi suegro, del papá de ella, que hay que dejar mejor el lugar de como lo encontramos. Entonces mi esposa empezó a recoger la basura, lo menciona en el video, son de las cosas que sí tenemos que cambiar, pero ¿quién tiene que poner su parte? O sea, el presidente ya dijo, oye, hagámoslo, pero él siempre dice, no es solo, entonces hagámoslo nosotros. O sea, yo veo y entiendo mucho cuando hablan del tema de la basura, que en las municipalidades a veces no pasa la basura, pero si yo sé que hay problemas en la municipalidad, que no están pasando la basura, yo tengo que ser consciente también en tratar de producir menos basura, ordenar y no solo, que vean. ¿Sabías tú, Jen, y tú, César, de que el 80% de la basura que producimos es biodegradable? O sea, no necesitaríamos, o sea, podemos hacer compostaje y no necesitaríamos combinar ese montón de toneladas que son miles de toneladas que salen a diario. Y si eso lo lográramos hacer, que hubiese una ley que hiciera la responsabilidad social de nosotros como ciudadanos locales y extranjeros, porque ustedes están acostumbrados a hacer la diferenciación del reciclaje en Estados Unidos, en Canadá, en Europa,
Pero aquí, lamentablemente, la gente se toma una bolsita con agua y tira, que ocasiona que los tragantes se obstruyan, que una persona se pueda caer, cantidad de enorme de toneladas de basura en materia de plásticos. Entonces, la responsabilidad debe ser, ¿no? La invitación a las autoridades que nos están viendo, nos vayan a ver, que vamos a tomar este fragmento, es a que tenemos que considerar la educación en varias materias. Y casi que para ir concluyendo, faltan unos minutos, pero yo quiero decirles, miren, la economía jamás va a mejorar si esto de que Dios nos ha dado aquí no lo usamos. Jamás. Porque miren, no se trata de ganar más, se trata de gastar menos. El señor presidente decía, una ciudad más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. Y yo les digo una cosa, si usted quiere mejorar su economía, deje de gastar lo que no tiene. Miren, no habían dicho que le iban a subir el 1% a lo de las AFP, que le subieron a los huevos, le subieron a las harinas, le subieron a los tomates, y yo no sé, pero hasta donde yo sé, los huevos no los ponen en Estados Unidos, no son importados. La mayoría de granjas son de aquí. Porque yo sé que hay una crisis de huevos en Estados Unidos. Entiendo que hay muchos estados en donde no hay huevos. Literalmente hay desabastecimiento. Pero solo dieron la noticia y aquí los comerciantes ya le habían subido de precio. ¿Saben? Antes valía 4.25 el cartón de huevos. Cuando dijeron que no había, que había bueno, que no había en Estados Unidos, resulta que le subieron casi a $6 el cartón. Entonces digo yo, ok, no se trata de que ganemos más, porque si ganamos más, ¿saben qué? El costo de la vida es más caro. ¿Por qué en Estados Unidos, si tú no vas a confirmar, una persona perfectamente gasta entre 800 como muy barato, tal vez ahí por Texas, hasta en Nueva York 2.500 por un apartamento, tampoco una casa o algún apartamento pequeño? Entonces la gente gana más, pero gasta más. ¿Por qué es atractivo El Salvador? Porque ustedes ganan igual, pueden hacer home office y van a gastar menos. Para moverse a cualquier parte, literalmente, gastan menos. Para ir a la playa, a la montaña, en un solo día pueden ir al Pital y regresarse y irse al Tunco o al Zonte a disfrutar una noche preciosa. Recomendadísimo ir de noche. Yo ¿Qué opinan de eso? Yo quisiera agregar algo de un TikTok que hizo mi esposa hace poco sobre las frutas y las verduras, que yo me di cuenta que andaba rondando eso en Twitter, unos comentarios que no me gustaron porque, honestamente, no me gustaron porque la trataron como que si era una persona clasista. eh, y no fue el sentido de lo que mi esposa dijo, más o menos va enfocado a lo que tú mencionas, que, o sea, tú no puedes, como tú dices, no puedes gastar más de lo que tú recibes. O sea, si, por ejemplo, tú vives en una ciudad cara en cualquier país del mundo, tú vas a pagar los precios caros, ¿me entiendes? Pero si tú quieres vivir con menos lujos, pues lo que tú vas a hacer es vas y vives en las afueras de la ciudad, ¿me entiendes? Pagas menos tu renta, menos por tus servicios, cosas así. Es cuestión de cómo tú quieras vivir tu vida, pero es el enfoque de mi esposa de mostrar cómo son los precios en El Salvador. Y sí, yo vi que habían bastantes comentarios fuera de lugar, no me gustaron, pero a veces trato yo de que mi esposa no los lea para que no afectar esa negatividad. Y yo le digo, no, como ella me dice, hay que mostrar lo bonito de El Salvador. Si alguien viene y dice que es lo contrario, está bien, es su opinión. Nosotros no nos vamos a dejar afectar por eso, pero sí quería dejar un poquito en claro eso. Esa es la postura de mi esposa. Le dicen a mi esposa algo y fue bien gracioso. Yo quiero saber qué le dijeron en la reunión que tuve con presidencia. Y nosotros nos pusimos a reír con mi esposa. Y le digo, o sea, a mi esposa, o sea,
le digo, responde de forma irónica y mi esposa dice, sí, claro, le dice, yo vivo en una casa, tengo casa, me pagan casa de campo, casa de playa, me pagan una buena pensión, ando en un buen carro, me gasto la gasolina de los impuestos, ¿cómo lo hacían los de antes? Y yo le digo, comparte eso de forma irónica porque a la gente le gusta ver solo lo negativo. Y yo le digo, o sea, no, mi esposa no No conoce. ven el vaso medio lleno, sino que medio vacío, ¿no? Y si es posible, le dan tal manera de que las cosas que a lo mejor están bien y podrían ser mejores, pues con eso lo votan. Y fíjate que aquí, yo no sé en Estados Unidos, Jen, pero aquí se dice un dicho, el peor enemigo de un salvadoreño es otro salvadoreño. Y quiero comentar una historia, esto Nayib lo contó diferente, pero más o menos va por el rumbo siguiente. Resulta que allá en el puerto que están haciendo nuevo, antes era el viejito, el puerto de la Libertad, habían dos cubetas. Una cubeta de jaibas, o sea, cangrejos salvadoreños, pues, y una cubeta de cangrejos europeos, o gringos, o del nombre de que ustedes le quieran poner del país, del destino. Y entonces resulta de que los europeos estaban tapados y los locales estaban destapados, llenos de moscas. Ya ven cómo atraen las moscas los mariscos, ¿no? Y entonces viene y se acerca un gringo y le dice, oh señor, ¿y usted por qué discriminar su producto? Disculpen si no lo imito bien. ¿Va? Y le dice, no señor, no será así, le dice. Le explico, dice. Lo que pasa, dice, de que los cangrejos europeos, o gringos, o el nombre que le quieran poner, se suben uno encima del otro, llega uno a la parte de arriba, se agarran y se tira y empieza a jalarlos a todos. Y los salvadoreños les, no, dice eso, no, dice, si con solo que uno intenta irse para arriba, el de abajo lo jala. Pero no los tienen tapados. Entonces, pregunto, porque los países desarrollados han logrado ese desarrollo, como decían ahí, no vamos a hacer lo que ustedes dicen, sino lo que ustedes hacen. ¿Cómo son? O sea, en Estados Unidos ahora no es el paraíso que fue en su momento, en su auge. Lamentablemente las autoridades dependen muchísimo el éxito o fracaso de un país. Ahorita no son como la mejor referente en materia de excelente economía. Ellos dicen que un 6% de, ¿cómo le dicen? De crisis, no de inflación. Sin embargo, los que saben de esto estiman que la inflación anda por el 18 o 19%. Es increíble cómo, si ustedes ven cuánto valía $1.000.000 hace 5 años, ahora literalmente ese $1.000.000 vale una tontería en relación a hace 5 años. Por eso es que todo está caro, hay desabastecimiento, etcétera. Ustedes en Estados Unidos, digamos en el tiempo, porque hay que copiar lo bueno. Y seguro que ustedes tienen buenas ideas aquí a implementar, están implementando muchas de ellas. ¿Qué nos puedes decir en esa materia? O sea, invitando a esos amigos inversionistas que van a ver probablemente este programa y dicen, bueno, yo quiero llevar esto a este lugar. Y les pongo un ejemplo para poderle dar paso a ustedes. La plaza, si, ya Sí, antes de avanzar, ¿ya visitaron la Plaza Barrios ustedes? ¿plaza cuál? Barrios, o Plaza Libertad o Plaza Morazán. Sí, Sí. ok. Vaya. Le dijeron a Nayib cuando estaba en el consejo, esto es real, o sea, sucedió. eh, Vamos a presupuestar, sale tanto en materia de presupuesto y se elevaban los costos porque ahí se puso granito. Si ustedes analizan, está algo sucio, porque en la administración anterior, que no era de nuevas ideas, lamentablemente hizo destrozos, bueno, dejó que todo eso se arruinara muchísimo. Sin embargo, quiero destacar una cosa. Decía, fíjense, cuando le dijeron que era muy caro poner granito para el público, le preguntó Nayib a ese concejal, ¿y usted en su casa pone cemento o pone mármol o granito? No, pues mármol y granito. ¿Y entonces por qué a la población tenemos que ponerle lo peor? Entonces, yo me imagino igual a ustedes. Cuando vienen a El Salvador, ustedes traen ideas frescas. Resulta que esas plazas, si ustedes leen los comentarios cuando se han puesto videos de eso,
La gente dice, es que no tiene nada que envidiarle a Europa. Hay lugares inclusive más bonitos, dicen, que en Europa, hablando de esas plazas. Y esas ideas nacen porque hay gente que visita esos países y trae esas ideas para acá. Entonces, esas ideas innovadoras que probablemente ahorita están surgiendo de muchas mentes que han pasado años, décadas quizás de no venir a su país, o de esa combinación anglo-salvadoreña de uniones como la de ustedes, que deciden vivir aquí y de esa manera poder transformar el país, porque no hablamos de cambios, sino de una transformación. Los cambios son maquillaje estético, es darle una acetaminofén a un cáncer. Sin embargo, las transformaciones es cuando hacemos cosas de verdad, cuando las cosas se ven. Ustedes pregúntenle a quien sea. Es más, invito a los amigos en los comentarios si tienen familiares, por ejemplo, en Soyapango, Altavista, San Martín, Apopa, o en otros lugares que han sido siempre considerados de alto riesgo. En la vida, en los 3 años y medio que tenía el presidente, jamás yo pensé que iba a poner un pie en la ciudad más violenta de América, que era Soyapango. Habían estadísticas de más de 60 pérdidas de vidas en algunas ocasiones, para que tengan una idea. Y él llegó a eso, a inaugurar un cubo. Buenísimo, por cierto, muy bonito. Entonces, ustedes, ¿qué invitación le podrías hacer tú, Jen, a esos inversionistas que todavía no se deciden a visitar el país para decidir si invierten o no invierten, si quieren comprar casas, si solo quieren venir a pasar la temporada fría de allá, pues, y venir a la temporada caliente, que aquí es todo el año, literalmente todo el año? Este, ¿qué es la invitación? A los inversionistas, Inversionistas. inversionistas. Primeramente, recuerda que está viniendo aquí, por favor, no repita el pasado de El Salvador. El Salvador tiene una gran historia de extranjeros viniendo y sacando toda la riqueza de la tierra y dejando los nativos, los locales, con nada. Y entonces, si vas a venir acá y hacerlo su hogar, sirva en su comunidad. Venga aquí para dar, no venga aquí para sacar y para tomar. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con mi canal. Yo empezaba mi canal, era un travel vlog, no más. Pero cuando yo llegaba aquí y yo vio, eso no es como dicen la media. Y yo cambiaba mi canal para mostrar la verdad de la vida salvadoreña. Y el propósito de mi canal es por eso, es de inspirar y demostrar las maneras en que puede dar su mejor para crear algo que nunca ha sido, jamás. El Salvador nunca ha tenido un tiempo como así. Y ojalá no va a volver de como era antes. Pero si eso va a pasar, el cambio tiene que pasar dentro del corazón de cada persona. Y yo sé, es mucho más fácil de cambiar el maquillaje, como usted dijo. Es muy fácil de cambiar el maquillaje nomás, pero es mucho más difícil de cambiar el corazón. Pero cuando cambia el corazón, no necesita maquillaje. No necesita decir a las personas, no tires su basura. No necesita, es igual como pecado. Hay personas que no quieren pecar, no quieren hacer cosas malas porque no llega de su corazón, no sale de su corazón. Como, puesto que soy madre de 7 hijos, yo sé cómo es que si yo voy a estar como cortando y corrigiendo cada hijo por cada cosa mala que hace, voy a malgastar mi vida. Pero si estoy dándoles alimentos a su corazón, si estoy
um, poniendo más verdad y más luz dentro de su corazón, ellos no van a querer hacer cosas malas. Ellos van a querer hacer lo bueno. Y si es gringo, si es extranjero y que quiere venir, venga para dar. Venga para hacer un país mejor. Venga para servir. Y para compartir todo lo bueno de lo que ha vivido en su pasado y dejar lo tóxico y dejar lo entitlement. No sé qué es eso en español. ¿Qué es entitlement? ¿Qué es entitlement? I don't know. Anyway. Lo caprichoso, lo consentido, en serio es lo consentido. Su consentido. Y enfoque en lo que de verdad es importante, porque esta gente vale la pena y ellos, I don't know, how do you say deserve? Merecen. Ellos merecen un futuro brillante y bueno y lleno de lo mejor. Pero cada persona tiene que dar lo mejor para El Salvador. Eso es mi hashtag que uso en mi canal. Me gusta, me agrada y pues los felicito a ustedes porque miren, no cuesta arreglar la casa de uno, un ejemplo, ¿no? Pero querer y desear arreglar la casa de otro, como Nayib decía un ejemplo, ¿no? Déjenlos como vecinos, buenos vecinos, arreglar nuestra casa, ¿no? Antes era casi imposible que El Salvador surgiera con un PIB, con un crecimiento de casi un 12%, para que tengan una cifra estadística, hubo un crecimiento de casi 2.4 millones de visitantes que no eran salvadoreños. Porque los que son nacionales andaba por ahí por 1.2 y solo en diciembre se estimaba un crecimiento de casi 300,000 nuevos visitantes. Pero como tú dices, Jen, muchas veces le dejamos el trabajo pesado a otros y no lo queremos hacer nosotros. ¿Nosotros qué estamos dispuestos a hacer? Y yo les hago la invitación a los amigos que están viendo todavía, que no esperen a que otro venga a solucionar el país que deseamos. Comencemos nosotros. Yo siempre les digo 7 consejos al finalizar, para los que se queden los van a escuchar. Y uno de ellos es justamente, si no suma, no reste. Hay gente de verdad tan tóxica que lamentablemente ni deja hacer ni hace. Esa gente, ¿saben qué? Miren, cállense mejor. No los queremos escuchar. Si ustedes no van a sumar, no resten. Y yo, en verdad, en nombre de muchísimos salvadoreños que tenemos suscritos en el canal, casi llegando a los 57,000, yo les hago la invitación a que cada vez que veamos un gringo, ¿saben? Hoy literalmente vi una familia completa como de 7 personas, ya se veían adultos mayores saliendo de la Catedral de San Salvador, disfrutando. No sé, yo jamás había visto eso, menos en esa ciudad altamente conflictiva todavía hace 2 años. Y que ver a otro que disfruta un pedacito de lo que nosotros tenemos aquí es increíble, bellísimo. Y hablando de disfrutar, pregunto, Jen, ya este va a ser uno de los últimos para que me puedas decir, ¿saben por qué les he hecho este test de comida? Para ver si de verdad te mereces ser salvadoreña. Si esta me la respondes, te damos el título de salvadoreña meritísima de Quiero El Salvador. Y te vamos a hacer hasta una placa, ya vas a ver. A ver, ¿qué es esto? Dime. No le digas, por favor, no comenten, solo quiero que me lo diga. ¿Qué es? Hay 2 cosas ahí. A ver, ¿qué es? Es sandía es choco sandía y choco banano. Salvadoreña meritísima, mis aplausos. Qué increíble, te felicito. Sí. Increíble, felicidades. La primera vez que ella probó chocosandías, aquellos que la siguen en YouTube, fue
Ojo, cuando grabamos el mercado central de San Salvador, que era mercado de callejero, anduvimos porque ella le resultó curioso, fuimos a conocer y caminamos en todos los pasillos, ya se respiraba un poquito más de seguridad y todo eso. Y de repente ve a alguien haciendo eso y me dice, ¿qué es? Y le empecé a explicar. Y se lo puso a comer. Los que quieran ver el video se van a dar cuenta, es uno de los primeros que ella hizo aquí de compras en el mercado callejero de San Salvador. Fue la primera vez que ella los probó, para que tengan una idea, para que se den cuenta que sí realmente los ha probado. Sí, y los extranjeros hay que probarlo porque nunca jamás ha tenido sandía con chocolate, en serio. La gente se sorprende porque cosas tan sencillas realmente tienen un sabor tan delicioso. Este va a ser el último. Sí, eso que ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Tenemos enfrente de la casa un montón de eso. Sí, tenemos, sí, lo reconozco, pero yo no sabía que podemos comerlo. ¿Podemos comerlo? ¿En Y serio? la semilla con limón y sal y chile, un manjar delicioso. No, Pero este es el fruto de donde sale. goldfish. A ver, algún nombre que te venga a la mente. Bueno, te vamos a dejar que te soplen los amigos del chat. A ver, sí. A ver, ahí ya te lo pusieron, ya te lo puso Alex, mira, ¿cómo se llama? Sí. Paterna, pero no, eso no se ve como un papá. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Tenemos enfrente de la casa, en la calle que pasa enfrente de la casa, bueno, al entrar de la casa, tenemos varios árboles de eso. Ahí he fallado, porque como también son de temporada, la temporada que hubo, ella no estaba en el país, andaba en Estados Unidos. Okay. No me puedo excusar en eso, pero esta vez sí va. Sí, no es mi culpa. Vaya, mira, para que tengas una idea, esto es no lo acostumbrado, lo típico que estamos acostumbrados de un fruto. Hay muchos frutos. Para que tengas una idea de cómo sabe, la nona tiene una textura muy similar de la semilla. La paterna está cubierta por una especie de telita esponjosa, blanca, y eso es rico. Pero lo que nosotros nos comemos realmente es la semilla. Tú la hierves con sal y luego eso solamente cuando ya le quitas lo de adentro, tiene una raicita roja, le quitas eso, le echas sal, limón y chile y wow, riquísimo. Tienes que probarlo, si no lo han probado, son platillos típicos que yo no sé quién se lo inventó, quién fue el primero que lo hizo, pero son riquísimos. Lo que ella probó también una vez, bueno, andábamos juntos, fue las guindas y fue uno de los TikTok que la gente le da risa por la cara que ella puso cuando probó la guinda. Yo, desde que vi que lo agarró y dijo, quiero comer esto, me puse a reír. Ella no entendía por qué. Hasta que lo probó, se lo viste en la cara. Súper ácido, ¿no? Pues es muy similar, solo que la guinda ya de por sí ella es ácida. No necesita limón ni nada. Sin embargo, la paterna o la semilla de paterna es una cosa deliciosa. Puedes comerte literalmente una cantidad así de grande y siempre vas a querer más. Así que te lo recomiendo a ti y a todos los amigos que en su país no hay de esto, así que no lo van a probar. Es igual que la jícama. Este es de temporada, este producto que les voy a poner ahorita, pero mi respeto es el sabor que deja para muchos productos y derivados. Pero eso, sí, las guindas. Pero eso me encanta de los no, eso no es las guindas. Aquí, puede comer casi cada árbol, es maravilloso. No, mi amor, esa es otra fruta. That's not a guinda? No, acuérdate, las guindas son verdes, estas son amarillas. Amarillas. ¿Te acuerdas? Yo le di a las niñas a probar cuando estaban en el apartamento. ¿Te acuerdas? Cuando les di frutas. Sí, ya las ha probado, recuerdo, pero no puedo pecar. Quizás voy a pegar yo porque no me gustan en conserva. Eso sí, me encantan en conserva. Se hacen, sí. No me gusta. Delicioso. No me gusta mucho así en estado natural, pero es preferencia propia. No estoy diciendo que son malas, es gusto propio. Hay en todas las ferias hay de esto.
A ver, pero, oye, nos estás dejando mal como salvadoreño, César. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahora estoy Pero sí, no, perdiendo, pero no las es ha mi probado, culpa. por eso le estaba explicando a ella cuando las probó. El nombre, yo A ver, siempre pero ¿cómo se llaman, César? A ver, dile son tú cómo se llaman. Nances, Oh, o Sí. sí. sea, Nances, pero ya las ha probado, pero como le digo, como es algo que yo no como mucho, entonces no frecuentemente no se las menciono, ¿me entiendes? Sí, Ok, porque sujeto a su cocina. Entonces, ok. Vaya, mira, generalmente guardan este tipo de producto porque no es más bien es de temporada, pero se utiliza en todas las ferias y lo hacen en conserva. El oh, nance en conserva lo envuelven, es una cosa deliciosa, riquísima, no apto para los diabéticos, por favor, pero se pueden hacer charamuscas también. ¿Sí sabes qué es una charamusca? charamuca, ¿Sí? no ¿Tienes creo. una idea qué es una charamusca? Los Oh, tipo frozen, pequeños, así, oh, que sí, están sí, en sí, bolsa. sí. Sí, sí, lo conozco. ¿Los has visto así? Ajá, sí, pues. Ok. Bueno, esa es una versión que le podemos decir que tiene diferentes nombres. Una vez llegaron a una tienda unos migueleños. Se los comento para los que no son salvadoreños o los que no son de San Miguel o de la Unión. Ellos a la charamusca le dicen topollillo. ¿Sabían eso ustedes? ¿Topelillo? Topollillo. Topollillo. A ver, repite eso, qué bonito se te escuchó, como dijiste. ¿Topallillo? Suena como argentino. No, de hecho, Topollillo es una caricatura de un ratoncito que dejó de ser emitida hace mucho tiempo, pero que era graciosísimo, una especie de marioneta en Oh, forma de ratón. Ese es el Topollillo, digamos que es la figura, ¿no? Sin embargo, Entendí yo por qué. no tengo idea. Sí, yo no tengo idea porque no tienen ni cara de topollillos, no tienen ni forma, ni orejas, no sé. Pero si le dicen, es igual que el guacal que nosotros le decimos aquí, ellos le dicen paila. Sí, le dicen paila. Entonces, si ustedes piden una taza de café en una paila, les van a dar una taza de café en un enorme bocal, para que sepan, ¿no? Entonces, hasta dentro del país hay una variación de nombres de los productos. Así que, ojo al dato, porque también hay que aprender salvadoreño focalizado, porque lo que hemos estado hablando es salvadoreño general. Pero si ustedes van a Chalatenango, si ustedes van a La Unión, si ustedes van a San Miguel, hay cosas que tienen nombres diferentes. Así que atentos con ello. Bueno, Y esto ha sido como en general, ¿no? El programa, espero les haya gustado. ¿Algún comentario que nos quieran hacer ya para ir concluyendo ya el programa que estaba muy yo quería interesante? un poquito de eso, de lo que mencionaba. Mi esposa vio un morro y es lo Ok. mismo en los lugares. No, eso no es morro, eso es cutuco. Y hayan estado discutiendo en el TikTok de ella. Pero es por eso, porque en unos lugares se llama diferente. Y entonces eso pasa, tiene razón en lo que menciona. Algunas cosas tienen un nombre diferente. Incluso aquí a la quinta he escuchado que le dicen nimbre y groselas, algo así. Y o sea, yo no lo sabía. Y hay gente salvadoreña que dice que es así. Mira, amor, ¿te ¿Ya acuerdas? probaste eso, Jen? that's, oh, wait. Hay un nombre especial. I know what it is. It's maíz quemado, elote cocido, pero hay un nombre especial. Mm. La mitad del nombre está bien. Solo te falta lo otro, que es un sinónimo de lo que has dicho. Sí, es como elote, it's burnt. It's elote quemado, elote cocido, Ya le elote hemos cogido. asado. Is that it? Exactamente, de verdad que amigos suscriptores, de verdad, no ha fallado en ninguna. La verdad, mis felicitaciones. Si de mí fuera posible, yo te emitiera ya la residencia permanente para que tú estuvieras aquí, porque sabes muchísimo más que inclusive algunos que tienen más tiempo de vivir aquí. Piense que ellos van a permitirme ser ciudadano. Ah, mejor todavía, porque como estás casada Del con Salvador. Ceci, Primero Dios, dentro de un año, porque ya pronto va a tener su residencia
definitiva, que es como se llama aquí en El Salvador, la que es permanente para otros. Es la residencia definitiva. Ya pronto vamos a empezar los trámites y de ahí ya queda realmente se lo dejo a decisión personal de ella. Mira, Ya. mira lo que dice Alex. Alex, saludos Alex, bendiciones, comenta desde dónde. Pero lean lo que dice. Sabe más Hay que muchos muchos, salvadoreños. Lo más Felicito, la curioso verdad. cuando le dije a ella que a mí me da risa, ¿verdad? No, espero no ofender a nadie, que algunos de la diáspora que viven en Estados Unidos dicen, oye, tú sabes más que mis hijos, que dicen que son salvadoreños, Salvi y todo eso, pero tú sabes más que ellos, le dicen. O sea, y Exacto. también la parte positiva porque fíjate que ellos le dicen a ella, gracias, porque mis hijos se sienten más en confianza cuando a ti como norteamericana, como gringa, te ven hablando del Salvador. Ellos dejan de sentir esa vergüenza y Sí, dicen, porque eres imparcial. Tú no tienes por qué mentir, engañar. La verdad que te conviene decir la verdad, porque eso ayuda a mejorar. Es más, la competencia es súper saludable ante estas circunstancias, porque si no dices lo que... Hay un dicho que dice que si tú no dices lo que es, otro va a decir lo que no es. Entonces, y también hay otro dicho, y por eso nosotros tratamos de que estos programas también sean no solo a nivel informativo y también educativo, sino que de entretenimiento, porque miren, hay por eso mucha gente. el canal de YouTube es Sí, demostrar la verdad. Porque exacto. Y mira, es tan fácil porque cualquiera lo puede comprobar. sí, Pero mira, lo que no se puede medir, no se puede corregir. Porque mira, nosotros no vamos a venir a decirle todo está perfecto en El Salvador. No. Uy, estamos lejísimos en muchas materias de poder ser el país que queremos, pero estamos en el camino y de yo transformación. que se quejan del tráfico en San Salvador, yo dije, bueno, ¿cuándo fue el último tiempo que tomó el bus? Entonces, sí, hey, ojo, mi esposa va en bus a hacer ejercicios. Para sí, aquellos que dicen ¿En serio? mi esposa toma el bus y tenemos un video y ella lo subió no solo para hacer el video, es porque ella realmente toma el bus. Ya la conocen en el porque bus. puede ser parte del problema o puede ser parte Bueno, de... de ella, de hecho, si no habla, pasa por chalateca. Así que tiene que hablar para que sea pasada por gringa. Chalatecas son las nacidas en Chalatenango, pero no Ah, son todos. Cheles, Y mujeres. Cheles, Sí, ok. sí, fíjate de que yo me llevé una sorpresa cuando yo visité, estuve viviendo 3 meses allá en Chalatenango. Yo esperaba ver solo mujeres como tú, ojos azules, verdes, porque la mayoría de las que yo había visto que decían que eran chalatecas eran así, blancas o verdes, grises o azules, porque ahí fue un asentamiento en donde hubieron muchos españoles, entonces realmente predominó los genes europeos. Ujú, Resulta de que me llevo la sorpresa de que sí hay algunas personas así, pero hay más gente morena, fíjate. Mm, ujú. Hay muchas personas que tienen todavía un gen así europeo y esos ojos que tú tienes, preciosos por cierto, si tú no dices nada, si tú no dices, oh sí, aquí es El Salvador, y ese tonito que tienen los gringos, no Ujú. pasa por gringa. Si tú hablas, sí te van a identificar. Oye, ¿por qué te ríes? Si así hablan, es normal el acento de Spanglish que tienen. Es como los salvadoreños que hablan más tipo mexicano, tipo chicano, ¿no? Nuestro chile favorito tiene nuestro taquería. Ok. Nos cantamos la taquería Jalisco y el jefe bien blanquito y le decimos chele sí, chalateco. sí, El chalateco. Pero lo que iba a comentar también, que extrañamente en la zona oriental hay también bastante gente de tez blanca, bastante. Ya no solo están en Chalate los cheles. Lo Ahí, que pasa es que los hemos exportado para otros lugares para repartir el gen. Así que, no, eso sí es cierto. Es más, yo conocí una amiga que blanquita, mira, ojos color miel, y yo le digo, ¿verdad que tú eres de Chalatenango? No, me dice, soy de San Miguel. No sé, no conozco muchos migueleños, pero los que conozco son muy morenitos, pero muy morenitos. Y entonces me pareció súper raro y me dice, no, yo soy de ahí del centro de San Miguel, me dice.
Bueno, o sea, quiere decir que también no significa que la gente de San Miguel y La Unión todos sean morenitos. O sea, aquí en el país tenemos una diversidad y hay una oportunidad. Miren, hay muchísimos solteros y ojo los amigos que están escuchando, muchísimos amigos y amigas solteros que quieren venirse a El Salvador. Aquí les vamos a dar cariño con los brazos abiertos. Vengan porque El Salvador realmente está transformando las vidas locales y extranjeras. Hay grandísimas oportunidades. Aquellos que quieran invertir lo pueden hacer. Así que muchas gracias para los amigos que estuvieron hasta este momento. Gracias a Wilfredo, a Alex, a José, a Rafael, a Jen de Australia, a Roberto, también a María, a Ana, a Nacho, a Rafael, a Will, bueno, a todos los amigos que han estado pendientes del programa. Dejen sus saludos para nuestra amiga. No, no, una pregunta, Jen. Si yo te digo gringa, no es ofensa, no es una forma, o sea, no lo toman mal ustedes que yo te diga o que una persona te trate como la gringa o ahí viene la gringa o yo soy amigo de la gringa. ¿No es malo eso para ustedes? Yo me llamo la gringa salvadoreña en TikTok, entonces no. Ok. Te lo digo porque si tú le dices guanaco a un salvadoreño, sí es ofensa. O No. sea, aunque se haga un matiz de que el guanaco era un animalito bien trabajador, lo cierto es que se usa peyorativamente, no de forma ilustrativa por sus grandes bondades. Entonces, por eso hacía la aclaración, ¿verdad? Así que, bueno, Es aclarado muy eso. difícil de ofenderme, yo, porque, mire, yo no soy perfeccionista para nada, entonces, no, hay que como, I don't know, hacer una vida a mi primercito antes de ofenderme, porque no, yo soy bien relajada, ¿sí llama? Relax, sí, relajada. Yeah, Relajado. really laid back. So, no, es bien difícil de ofenderme. Y eso es si tiene suerte que yo le entiendo. Cuando le hablan muy Bueno, rápido, me pregunta. eso es un buen punto. Y tú, César, ¿algún consejo que le puedas dar a las futuras relaciones anglo-salvadoreñas? A ver, ¿cómo fue que metiste ese golazo? Vaya, vamos a ser concretos. ¿Cómo metiste ese golazo, digamos? No, le voy a decir en tono de broma, levanten, enseñen su pasaporte, yo soy su green card en El Salvador. A las extranjeras. No, yo creo que nosotros tuvimos la oportunidad de conocernos y todo se dio de la mejor manera. Sí, le puedo decir que puede ser un choque cultural, pero es que el amor es un gran paso. Valorar mucho el amor, pero también lo que dije al principio, valorar mucho la comprensión en la pareja y estar dispuestos a no ser como ahora se está diciendo descartables ni a ser desechables en el amor, sino que cuando nosotros tenemos algún problema, alguna discusión, que tenemos una opinión diferente, tratamos de llegar al punto. Y es algo que yo le agradezco mucho a mi esposa que me ha enseñado a llegar y aprender de ella, discutir las cosas, llegar y buscar la solución para no quedarnos en el hoyo y seguir en lo mismo. Entonces, Y mujeres, hay que decirlo primero, si quiere solución o no. Eso es clave, es una clave. Porque nosotros hablamos todo el tiempo. Y ahora él está entrenado de preguntar, ¿quiere solución o quiere que escuche más? eso es cierto, porque Buen punto. cualquier mujer, Me gustó. uno, De uno toda la entrevista, ese punto es clave y aplica para todas las nacionalidades. sí, sí, porque uno aprende, uno como hombre, si a uno una mujer le dice algo, uno de un solo soluciona, en su mente soluciona y aparte es algo que nos da risa a veces con mi esposa, porque lo hemos visto hasta en comediantes, que, ok, ella no me está preguntando por una solución, sino que me está comentando porque ella ya sabe qué va a hacer, entonces ella solo quiere que le escuche, entonces yo lo que hago es quedarme callado. O sea, yo le digo, ok, le digo, está bien. Nada más, eso es
parte que uno tiene que entender para llevarse bien, o sea, para tener, aparte de amor, ser amigos, porque esa es la idea, apoyarse y no solo pensar, muchos dicen, ah, ya está mi visa, ya está mi green card, nosotros nunca ni siquiera lo hemos puesto sobre la mesa. Eso, si tú vas pensando eso, pues desde ahí tú estás mal. Yo no le aconsejo a nadie hacer eso porque al final uno se mete en una relación tortuosa, uno está buscando algo que no tiene que ser y si a alguien se le da la oportunidad de tener una relación con una persona que es de otro país, pues es eso, a aceptarse, amarse, seguir adelante, resolver sus problemas, comunicarse y comprensión, mucha comprensión y tener objetivos claros hacia dónde van, a dónde están, incluir a toda la familia y para adelante. Y mujeres, no asumir nada. Dígalo. Una última pregunta para ti, Jen. Sí. Está súper tremenda y la dejé para el final porque yo quiero que me la responda primero tú, porque sé que vas a ser sincera, pero después le voy a preguntar otra cosa a César para ver si es cierto. Ok. Oye, Jen, ¿ustedes las gringas son celosas? No. No. Esa risa, ¿qué significa, César? ¿Ah? Honestamente que tiene razón. Igual, yo no le doy motivos para sentirse así, pero yo, o sea, yo honestamente, es que también depende de la forma que tú eres, tu carácter. Yo nunca le doy motivos, ni siquiera pienso en eso realmente. Casi todo lo hacemos juntos, o sea, ella anda en sus cosas, yo ando en mis cosas, y no tenemos ningún motivo oye, para tanto. Yo, Pregunto esto porque, bueno, ya ves que hemos venido postergando la entrevista desde diciembre y ella ah, andaba en Estados Unidos y tú estabas en El Salvador. sí. Entonces, hay un dicho que dice, amor de lejos, yo no voy a decir la primera versión, yo voy a decir felices los cuatro. Pregunto, te pregunto esto porque si tú no eres celoso, fíjense que ese es uno de los principales problemas en las relaciones de todo tipo, nacional, nacional con extranjero o extranjero con extranjero, porque puede darse gente que se conoce localmente y no necesariamente son salvadoreños con extranjeros, ¿no? Sino que de otro país, de Europa, no sé, ¿verdad? Y es uno de los problemas que lamentablemente detiene muchas bendiciones, le vamos a llamar así, ¿no? El ser extremadamente posesivo, celoso o celosa. Entonces te pregunto esto porque el choque cultural, el salvadoreño per se es muy celoso. Ahora te pregunto yo a ti, Jen, ¿es celoso César? Sí. Un poco. Sí. Un poquito. Ujú. Yo a veces solo le digo que hay actuaciones, porque ella es muy abierta a hablar, extrovertida. Yo le digo que a veces hay que otra persona, el salvadoreño, como tú lo decías al principio, habla con doble sentido y a veces ella no lo entiende. Entonces cuando yo le digo, no amor, eso no es así, ella al principio me decía, ¿te da celos? O sea, eso me preguntaba, y yo le decía, no, es por esto. Yo le explicaba, no, mira, lo que pasa es que pasa esto y esto, porque así es la cultura latina, por así decirlo, en su forma de expresarse. Solamente Y además yo soy un life coach, entonces, y mi pasado es, yo trabajaba con muchos víctimas domésticas, como víctimas de abuso. Entonces, la primera cosa en que les enseño es cómo amar a sí mismo y no buscar validación afuera de ellas. Y si una mujer está segura en quién es, y en su poder y tiene oportunidades de ejercer su poder como creativa. No, I don't know, it's just like, como si un hombre no quiere estar conmigo, bueno, adelante entonces. Como yo sé quién soy, yo sé
quién estoy aquí para hacer y yo voy a crear con la persona que está a mi lado. Y si tú no quieres crear conmigo, bueno, que le vaya bien. I don't know, pero Pues totalmente de acuerdo, así es. Eso digamos que es un secreto que se lo hemos dejado para los que están escuchándonos. ¿Quiere vivir feliz? Primero, miren, no trate de señalar al otro, miren, hay tres dedos casi siempre que nos marcan a nosotros. Entonces, es, vivamos y aprendamos a ser felices nosotros antes de ser o hacer feliz al otro. sí, Amémonos nosotros mismos para amar a otros. es bien difícil de hacerlo eso porque nosotros no podemos, por eso soy un coach, porque no podemos ver atrás de nuestras cabezas. Y por eso mis clientes vienen a mí, porque yo puedo ayudarles y llevar el espejo para mostrarles, mire, ¿por qué tiene miedo? Este es quien es, por completo. Y sea firme en quién es y va a amar, va a dar, no va a dar demasiado y va a amar sí mismo. Y eso no quiere decir que, oh, bueno, entonces rechazó a todos los demás. No, una vez que, como Dios dijo que ama a otros como a ti, pero la cosa es, usualmente amamos mujeres, amamos otros mucho más que amamos nosotras mismas. Y eso es un poco chueco. Porque cuando es amor verdadero, amamos a otros, es natural. No es una competición. El Entonces, amor tiene muchos significados. Hablaba con alguien de muchísima experiencia, casi 78 años de edad, y dice que hay tres tipos de amor. Yo creo que hay muchos más, ¿no? Y él decía, el amor a la patria, dice, el amor de esposa, que está incluido el amor de hijo, etcétera, el amor de madre, ¿no? Pero uno que quizás casi nunca le damos la importancia y quizás nos desviamos del tema, pero es bien importante que lo dejemos claro, es el amor propio, que no lo y ponemos casi nunca en práctica. mi app va a salir el 26 de febrero. Excelente. Bueno, dejo este espacio para que digas tus redes sociales, cómo te buscan, cómo se llama tu canal de YouTube, tu Twitter, Instagram, TikTok, si va a dejar algún número de WhatsApp para que la gente que quiera invertir o saber cómo y cuál es el primer paso, segundo paso para poder venirse a El Salvador a hacer un nuevo destino para su vida y sus familiares, pues aquí está el espacio. Así que, bueno, adelante y ya después de eso concluimos con el programa. Adelante, Jen y César. Gracias. Bueno, primero visita. Haga una visita primero y busca y ser metido con la gente. No se va solo a los lugares turísticos. Quiero El Salvador. Ok. Sí, las páginas, las redes sociales de mi esposa, para que vean cómo vive una norteamericana o una gringa aquí en El Salvador. TikTok, Instagram, Twitter no lo usamos mucho, solo es para reír más que todo noticias, de vez en cuando se comparte alguna cosita, yo le ayudo a veces ahí a publicar. Es, ahí está apareciendo en pantalla, es @Jenny_Ari_. Ella aparece, he estado haciendo un par de comentarios aquí en el chat y los he estado leyendo. Un saludo a todos los que lo han hecho. Por eso esta vez estoy viendo un poquito para abajo. Es Perfect Chaos SV, pero en español es el caos perfectos en El Salvador, resumido así. Pero es Perfect Chaos, saludo. Perfect Chaos Salud. SV. Háganme un favor, vayan al en vivo, escriban un comentario en el programa y lo voy a poner fijado para que la gente sepa cuál es su canal. Ok, aquí Así va a está. ser más fácil porque se oye, pero a la hora de escribirlo, yo, por ejemplo, que no estaba muy familiarizado, tuve que ir primero a tu página de Facebook y de ahí darle clic a uno de los enlaces para que sea más fácil, ¿no? Así que hagan un comentario y de esa Ahorita, forma va a ser más fácil, lo voy a fijar. Ahí después de está.
Blogs Y de 500. paso les voy a dar la llave para que puedan ser moderadores también. Ok, muchas Perfecto. gracias. Perfecto. Sí, saludos a todos los que nos están viendo. Nos preguntaban si estábamos en el... se me olvidó, en el Mirador. No, no hemos tenido la oportunidad de ir. Como le digo, esta vez andamos en temas de negocio, no tanto temas de turismo. Entonces, no vamos a tener la oportunidad de ir realmente. Mañana nos regresamos a nuestra casa. Tenemos que seguir ahí con nuestro cliente, viendo otros lugares. Pero sí, tenemos la idea con mi esposa de regresar acá y en estos días vamos a tenemos videos pregrabados que están en edición todavía para poderlos mostrar de la parte, como yo se lo digo. Ahorita me están viendo a mí, me gustaría explicar esto, me están viendo a mí con mi esposa porque tuvimos el contacto, porque quería hablar un poquito sobre la empresa, pero regularmente siempre ha sido mi esposa la que sale, el que anda atrás de cámara siempre soy yo, moviéndome de Tú acá. eres la producción. Tú eres la producción entonces. Editor, camarógrafo, sonidista, el que le seca la cara cuando anda llena de sudor, el que anda con todas las maletas. Yo lo hago feliz porque yo la veo feliz a ella cuando anda grabando sus videos, porque ella ama El Salvador, le encanta El Salvador y ella quiere compartir eso, quiere compartir, entonces yo trato de apoyarla lo más que puedo y ojalá tengamos la oportunidad de seguir compartiendo videos y las personas que están viendo esto y quieren algún tipo de asesoría migratoria, tienen amigos que han pensado en venir a El Salvador o invertir en El Salvador, pueden buscarnos en nuestra página. Yo lo he compartido también ahí en comentarios y espero que nos sigan y eso es lo que estamos haciendo nosotros, dando lo mejor para El Salvador en esta forma. Y ponga el hashtag, dar lo mejor para El Salvador. Sí, y queremos. graba lo que tú estás dando. Sí, eso estamos queriendo hacer con mi esposa. Mi esposa está bien entusiasmada. Un movimiento. Dar lo mejor por El Salvador, es exacto. Ya no, esto no es un comercial, no nos pagan, a mí no me paga el presidente ni un centavo, no necesito que me lo pague. Tenemos que poner nuestra parte y eso es dando lo mejor para El Salvador. Eso es lo que yo les puedo decir y los que quieran venir a invertir, que vengan, que dejen, que produzcan, que crean y que enseñen, comparten de su conocimiento. Haga una clase de inglés o vaya a una escuela pública. Sí, aquellos salvadoreños que están en Estados Unidos se preguntan, ¿qué voy a ir a hacer a El Salvador? Vean el video que subió mi esposa este miércoles, es de un salvadoreño retornado y van a darse cuenta de cómo uno puede crear su propio sueño en El Salvador. Que eso es posible, es difícil, no lo voy a negar, tampoco voy a decir, es una perita en dulce, pero es como, voy a hacer una analogía y se lo explico a mi esposa, es como cuando el salvadoreño va a Estados Unidos, nada le regalan allá a nadie, es lo mismo acá. No. Con trabajo y esfuerzo se cuesta más, pero si uno cree en Dios, tiene fe, tiene el apoyo de su familia, tiene el apoyo de su esposa, pues todo es hacia adelante. Y sí, bueno, si está interesado en ser un agente de viajes, eso es lo que yo hago en línea. Entonces yo puedo hacerlo de cualquier punto del mundo. Si está interesado, puede darme un mensaje y yo puedo compartir cómo puede probar este negocio para que tú puedas vivir donde quieres. Pregunto, ¿el número que aparece en su página es público? O sea, ¿lo puedo poner ahorita para algún interesado? Está bien. Creo que aparece el número de ella de Estados Unidos, ¿verdad? No, el tuyo, César. Pues sí. Eso es living like a local. Sí, ese es el teléfono de la empresa, ese no se preocupe. Yeah, eso no. Vale. Lo voy a poner entonces para aquellos que quieran hacer contacto. Acuérdense que si ustedes quieren saber más de esto, sobre cómo es el tema del host y la transición para vivir en El Salvador, ustedes solo digan el código Quiero El Salvador para que sepan que van desde aquí
y ellos les van a dar ciertos beneficios que en su momento, cuando nos contacten, ustedes van a conocer. ¿Okay? Ahí está el número 72 36 47 31. Lo escribimos en el chat para que ustedes lo puedan ver. Así que, bueno, concluimos esto. Yo les agradezco. Espero se hayan pasado bien. La verdad que casi siempre dura un rato, pero miren, llevamos 2 horas casi con 40 minutos. Ah, 11 de la noche con 3 minutos. Hoy es del restaurante, vamos a ir, les voy a decir. Vaya. Entonces yo les agradezco muchísimo. Espero que pronto nos conozcamos en vivo y establezcamos algunas alianzas comerciales, como ya les platicaba, y que de esta manera podamos sacar adelante el país y que literalmente este hashtag de dar lo mejor por El Salvador o para El Salvador, nosotros, déjenme decirles una cosa que muy poco lo comento. No mencionaste por qué le pusiste Perfect Chavo a tu canal, pero yo voy a mencionar por qué le puse Quiero El Salvador. Déjenme decirles de que yo lamentablemente, y no me arrepiento, la verdad que así era antes, yo no quería El Salvador. Miren, me molestaba tanto ver la gente tirar la basura, ser mal hablada, vulgares, bueno, tantas cosas que lamentablemente no sé por qué el salvadoreño hay muchos que son así. No dicen una palabra si no va acompañada de una grosería. O sea, no entiendo yo. Entre otras cosas, ¿no? Hay muchas cosas que necesitamos mejorar. Y yo como terapia, resulta de que dije, no es que cuando me preguntaban si era salvadoreño, yo decía, no respondía, más bien dicho. Y entonces dije yo, no puede ser posible que yo ahora viva aquí y yo no quiera El Salvador. Y no le puse yo amo El Salvador o amo El Salvador porque ese ya estaba, ya alguien lo había tomado para un negocio. Por eso le puse un sinónimo, quiero El Salvador. Es por eso que nace la figura de Quiero El Salvador con el objetivo de generar esa autosugestión, digámoslo así. Porque si nosotros no queremos dónde vivimos, óigame, no vamos a querer a otros. Entonces, por eso es que nace lo de Quiero El Salvador. Y esa es como una manera de vivirlo. Porque si ustedes, repito, no aman o no quieren el lugar donde viven, mucho menos van a querer el lugar del vecino o otros países. A mí me causa gracia que la gente literalmente solo cruza la frontera y se sabe comportar. Se cruza por la cebra, Eso, saluda, es cierto. da las gracias y dice, excelente, te felicito, sacan lo mejor de ellos. Respetan las normas de tránsito, no le pegan a la mujer, no le gritan a la mujer, pero solo se regresan en el avión, cruzan la frontera y se vuelven los mismos de siempre. Qué tristeza. Entonces, transformemos el país comenzando por nosotros mismos. Sí. Eso es. Así que cierro el programa primeramente dándole gracias a Dios. Yo les digo, el primer consejo es denle gracias a Dios. Mire, si Dios no quiere, no estuviéramos aquí nosotros. Saben, yo no tenía ganas ni ánimo de salir hoy al aire. Ya luego les platico, pero voy a poner esta fotografía que no la pongo para generar ni lástima ni nada, pero es bueno saber de dónde venimos para saber dónde vamos. Miren, si ustedes la ven, no me van a creer que soy yo hace 4 meses. Bien hecho. Pasé de 272 a 149. No, lo estás tomando mal. No, fue por problemas de salud. Fue problemas de salud. O sea, miren, lo primero es que hay que cuidarse. Yo pasé, esto es lo que yo pesaba antes, 272 libras. Y llegué por problemas de salud a 149. La pasé muy mal. Yo parezco literalmente ahí una calavera. Ahí no se me ve muy bien, pero a mí me colgaban los pellejos, literalmente. Si se entiende, pellejos es esto que nos cuelga aquí a nosotros. No sé cómo explicarlo para que se entienda. Esto aparte de acá, en los brazos, aquí se me colgaban los cachetes. Perdí más de 135 libras por un problema de salud que me dio. ¿Y por qué les pongo esto? ¿Saben? Porque cuando lo tenemos todo, cuando tenemos la salud, cuando hay buenos ingresos, cuando todo está en nuestras manos, no le damos gracias a Dios.
Hasta que ya lo hemos perdido todo, entonces estamos buscando que Dios nos perdone, que nos dé otra oportunidad. Yo hace 4 meses, miren, 4 meses, yo hasta me despedí de mis papás. Yo sentí que me acababa la vida. Ahorita he recuperado más o menos 60 libras de peso, ya ando por los 210, 220, que es el peso que yo quiero tener, ya no quiero subir más. Y no ha sido fácil. Entonces, ¿por qué les digo yo como punto número uno? Hay que darle gracias a Dios, porque, miren, si a Dios se le antoja ahorita, nos quita 30 segundos de nuestro aire y se acabó Jen, se acabó César, se acabó Cristian. No me Exacto. equivoco. Sí. Número dos, miren, dime. No, de hecho, así fue como nos conocimos nosotros en la iglesia. Ah, ok. Así vamos a dar eso hasta ahí y va a ser el próximo programa donde vamos a conocer la historia de amor. ¿Les parece? Cuando quiera, podemos ir platicando. Y nos debe Perfecto. Miren, una hola. Adelante, dime, Jen. ¿Cómo? Yo dije, nos debe una comida porque nosotros íbamos a ir al restaurante hace 2 horas. Ah, ok, perfecto. Ya la vamos a programar. Sí, miren, la verdad que se extendió bastante, pero miren, ahí en el Paseo del Carmen están hasta las 3 de la mañana, así que si no tienen un lugar, ahí está perfecto. Para ahí hay muchos lugares ahí. Pero lo vamos a programar. De hecho, me gustaría que nos viéramos un día para poder conocernos y ver qué podemos colaborar para sacar adelante el país. Ok, como consejo número 2, miren, ya lo dijimos al inicio del programa, no gaste más de lo que gana. Es tan sencillo como eso. Si gana poquito, pues gaste poquito. No puede gastar más. No ande agarrando tarjetas de crédito. Si solo su sueldo es de $500, las tarjetas no las agarre de 1000. Si le va a servir la tarjeta, en su defecto, mire, si gana 500, porque con todos los descuentos le van a quedar 420. Entonces, que la tarjeta sea de 300, pero páguela, úsela, páguela, no estés pagando la mínima. Número 3, ¿ok? Hay que ahorrar, ¿ok? Si usted gana $1000, al menos ahorre un 10%. O siquiera $1 diario, vaya $30 al mes. Al final del año va a tener $365 que ya le sirve para el chumpe, para el chompipe o para el pavo, como le quiera llamar. ¿Ok? Número 4. Mire, si no va a sumar, no reste. Ya lo dijimos al inicio. Los salvadoreños, los latinos, los gringos, los grupos, donde sea. Si usted no va a decir algo bueno a El Salvador, mire, mejor cierre la boca. Sugerir, podemos sugerir que mejoren ciertas cosas. Oye, pero es que la gente dice más cosas a veces negativas cuando el 99% de cosas son positivas y hay confusión de la información por eso. Mejor no diga nada, hágalo nomás. Exacto. Número 5. Miren, boten la basura en su lugar, no cuesta nada. Si no, si es usted basura maníaco, o sea, que se come algo y lo tira, se come... Vaya, agarre una bolsita de esas pequeñitas de dos, mire, como 60 centavos trae y 100 bolsas trae. Y ahí va echando su bolsa de agua, su paleta, lo que se coma. Y luego lo echa en un basurero. ¿Ok? Número 6. No corrija al hijo del vecino. Sean pequeños, sean grandes. Papá es papá. Mire, corrija primero a su hijo, a su hija. No ande buscando, mira que tu hijo está haciendo... Primero lo de adentro, arregle su casa, eso es lo primero. ¿Ok? Y número 7, miren, estos canales se sostienen justamente de que ustedes comparten la transmisión, le dan like, comentan y de esa manera llega a más personas. Esa es la primera fase de cuando ustedes se enamoran de un proyecto, de un generador de contenido, de alguien que proyecta al Salvador, que suma y no que resta. Pero resulta, como les decía yo, que YouTube nos está restando demasiado, ¿saben? Tenemos 3 años, literalmente, yo les decía, si ustedes no colaboraran con el canal, sería imposible el sostenimiento de este proyecto. Por eso es importante que ustedes miren a través de este código que está acá, ustedes puedan colaborar, utilicen la tecnología que tenemos en nuestras manos ahora. Tan fácil es.
Ustedes pueden mandar desde 1 centavo y colaborar con los generadores de contenido, porque este es un trabajo, no crean. Mire, hay micrófonos, iluminación, hay tantas cosas. Y ustedes que están haciendo que están haciendo contenido, Jen y César, saben que lleva un trabajal. ¿Cuánto te tardas tú para editar un video aproximadamente? Para grabarlo y para editarlo y luego para subirlo. Nos tardamos bastante, a veces hasta 15 días, Como- porque lo que pasa es que grabamos bastante y tratamos de mostrar lo mejor. No lo hacemos de la mejor manera, creo que todavía no somos profesionales en edición ni nada, pero tratamos de hacerlo de la mejor manera. A veces pasamos decidiendo si le ponemos subtítulos a alguno o a otro, pero a veces por el contenido decidimos solo subirlo como está. Cuando creemos que también tiene mucho interés en la traducción, ahí pasamos. Traducir no es fácil, no porque quizás uno no sepa traducir, sino que a veces cuando mi esposa está hablando con otra persona y la otra persona da una idea, hay que a veces, como uno expresa mal las palabras, entonces hay que darle la idea, hay que ir una palabra. Pero en síntesis, digamos que lleva su trabajo. Sí, es lo que está diciendo, lleva su trabajo. Lleva su trabajo. Y saben, para todos los que ven ustedes aquí, que al final es 1 hora de su tiempo, muchos en su defecto 30 minutos de su tiempo, trabaja un montón de áreas. Mire, la creación de la miniatura, los videos de apoyo, las imágenes en las diapositivas, los gráficos, todo eso conlleva trabajo. Y lamentablemente YouTube no nos está retribuyendo eso, ¿saben? Cuando ustedes el otro día alguien colaboró con 2 donaciones de $20. Fíjense que de los $40 que alguien hizo voluntariamente, quiso apoyar el canal a través de un super chat, yo dije, qué raro, dije yo, porque si solo se quedan con el 30%, que es lo que nosotros hemos aceptado, deberían de haber descontado $6, ¿no? Y qué casualidad que solo habían $18.20. Y a eso, porque son bien inteligentes, a eso, oye, ellos agarran su tajada antes de impuestos. A nosotros nos tasan posteriormente al descuento, nos tasan con el 34% de impuestos de Estados Unidos. Al final, yo he hecho la cuenta que de $20 a los youtubers nos vienen dando como 1.25 de dólar. Imagínense. Entonces, es injusto porque el trabajo al final lo hacemos con mucho esfuerzo. Hay de todo tipo, hay gente que lo hace profesional, hay gente que lo hace medianamente profesional, hay gente que solo sube lo que se le antoja y hay de todo tipo de casos de éxito y de fracaso. Hay gente que le va bien, hay gente que le va mal. Sin embargo, si usted ve que los que generamos este contenido lo hacemos con profesionalismo, con trabajo, o sea, como dijo César, lleva un montón el área de producción. Entonces, si usted vea bien, compartir de eso que usted ha recibido, hágalo. No lo estoy diciendo por nosotros como canal, con todos los generadores de contenido. Ahora ya no es rentable vivir de YouTube. Esto lo hacemos porque queremos mejorar El Salvador. No, que no, en los comentarios que están diciendo, ya no borra a mi esposa, dice. Lo que pasa es que mi esposa siempre se duerme temprano, por eso la ven bostezar un poquito. No es que esté aburrida, sino que ella, mi esposa, a las 8 de la noche ya va buscando la cama y a las 9 ya está. Le decimos que tiene sueño de gallina. Las gallinas aquí se acuestan a las 5 de la tarde. De hecho, yo le digo que ella tiene horario europeo, o sea, ya tiene que estar dormida. Sí. No piense mal la gente que la aburrida la entrevista, sino que mi esposa siempre se duerme temprano. ¿Por qué? Porque como ella tiene muchas hijas, siempre se despertó muy temprano, se acostaba temprano y se despertaba muy temprano. Entonces tiene esa costumbre que ya a las 9 de la noche, yo sé que ya la vamos a dormir. De hecho, fue una de las cosas que cuando nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Yo mencionaba que si la... Por eso les cambié el horario a las 8. Si hubiéramos comenzado a las 10, estaríamos terminando como a la 1. Imagínense. Sí, le quería decir eso porque alguien lo escribió ahí en los comentarios, porque no, créame que a mí me fascina tu canal, me encanta tu canal, por eso yo te dije, hey, démosle, porque sí, tú contaste tu historia de quiero El Salvador, ¿por qué lo haces de esa forma? Me fascinó, me encantó, y yo le digo a la gente, como tú mencionas,
tú pones ahí la donación Chivo Wallet, háganlo. Este tipo de contenido es lo que necesita el país. El país necesita gente que aporte. Esa gente necesita el país, no la gente que destruya. Ya los que destruyeron ya estuvieron años atrás en nuestro país, lo gobernaron, incluso fracasó. Dicen, no, los de ahora están fracasando, lo dicen unos fracasados, que estuvieron en ese lado, no hicieron nada, ahora dejen que los que están queriendo hacer mejor por el país, lo hagan, porque estamos por buen camino. Eso quería decir. Muchas gracias por el comentario. En la cama. Hola. Está perfecto. Bueno, que descanses, Jen. Yo creo que todavía queda trabajando César, pero bendiciones enormes desde lo alto y pues gracias por el espacio que permitieron de conocerlos. La siguiente parte vamos a ver cómo fue esa historia de amor, así que esperen una próxima emisión, ¿verdad? Muchas gracias, bendiciones enormes, como Bueno. no tienen idea, les queremos un montón. No, gracias a ti por la entrevista y primero sea la primera de una próxima. Sí, y la próxima vez que está pasando por San Salvador, llámanos. Excelente, de acuerdo. Perfecto, vamos a estar en contacto, se les quiere un montón y muchas gracias a ustedes y a los amigos que han estado pendientes. Me despido dándole gracias a Dios por esta oportunidad y a ustedes que estuvieron aquí con nosotros. Un abrazo fuerte a la distancia, pero acuérdense, estamos tan cerca, como decía un amigo, a la distancia de una llamada telefónica. Si ustedes necesitan de repente hablar con alguien o un consejo o simple y sencillamente hablar de cualquier cosa, a veces necesitamos despejarnos. Háganlo. Estamos aquí para poder escucharlos también y poder generar una nueva amistad. Se les quiere un montón. Un abrazo fuerte. Estén bien. Feliz noche a todos. Buenas noches. Bueno, gracias a los amigos que estuvieron aquí. No tienen idea cuán alegre nos causa el que ustedes hayan llegado hasta este momento. Un abrazo fuerte a la distancia. Yo quiero dejar este testimonio de una salvadoreña que escaló el Everest y que, como ella, hay muchas personas que queremos conocer y que pronto va a estar en una entrevista aquí en Quiero El Salvador. Escuchémosla. Increíble la diferencia porque creo que estos tiempos de paz teníamos muchas décadas de no tenerlos en el país y yo me siento realmente muy agradecida, muy alegre de poder estar viviendo esta etapa acá en el país. Así que mis amigos, gracias. No olviden que aquí tienen las maneras de colaborar a partir de ahora con este canal. Ya hemos quitado los superchats, los stickers, los miembros. Tenemos las funciones, pero lo cierto es que nos están perjudicando. A los generadores de contenido les invito a analizar realmente sus métricas y se van a dar cuenta que estamos trabajando para el cura. O sea, una tontería. Así que, mis amigos, se les quiere un montón. No tomen en cuenta las cosas que nos equivocamos. Así somos los seres humanos. Siempre enfoquémonos en lo positivo, en lo bueno, en lo que resalza o resalta lo positivo de un amigo. Si ustedes encuentran a alguien, denle un abrazo, una palabra de aliento. Saben, puede ser que ese día esa persona esté pensando en quitarse la vida y esas palabras de aliento le pueden transformar su día. No tomen en cuenta lo malo. Sumemos siempre y dejemos de restar, porque ahora comienza realmente el verdadero reto de los salvadoreños y es transformar nuestro bello El Salvador. Así que mis amigos, no saben cuánto nos alegra, que Diosito me los bendiga. Abrazos enormes que nos vieron en los diferentes países del mundo, en especial Estados Unidos, Canadá y Europa, Australia también. No olviden que las pupusas con horchata es riquísimo, o con un chocolate delicioso o su cafecito. ¡Oh, wow! Delicioso. Eso es riquísimo. Mis amigos, que Diosito me los bendiga. Siempre veamos lo positivo y saquemos adelante nuestro bello El Salvador. Se les quiere un montón y de gratis. Zombie Apocalypse.